Bueno, Egunon de Nori, buenos días. Gracias, José Mari, por tus palabras y queremos decir que para nosotros es un orgullo estar aquí. El Basque Culinary Center para los chefs no solo vascos, sino de todas partes, es un orgullo que haya una Facultad de Ciencias de la Gastronomía. Mi aita, Pedro Subijana y todos sus amigos, ellos, junto con José Mari, insistieron mucho en que ocurriera y consideramos que es un gran logro a lo que se ha llegado y que se siga manteniendo en estos momentos tan extraños para todos. Y queremos decir que para nosotros venir hoy y dar esta masterclass es siempre un reto todos los años, porque llevamos haciéndolo ya un par de años, pero también nos gusta transmitir lo que hacemos para que lo entendáis, ¿no? Vosotros que os dedicáis a la gastronomía, que tengáis muy claro cómo pensamos cada uno de los chefs, ¿no? Que veréis que tenemos visiones distintas, pero coincidimos en cosas. Vuelvo a decir que os consideramos unos afortunados de poder estar sentados donde estáis. A mí me encantaría poder hacer un máster así en estos momentos, pero no, ya el trabajo no nos lo permite, ¿no? Y yo soy de la opinión que para funcionar a día de hoy en la gastronomía tienes que tener una base teórica muy buena mezclada con práctica, ¿no? Pero la base teórica es importantísima. Yo misma ya estuve en la Escuela de Hostelería de Lucerna hace un montón de años y también pues nos hablaban de creatividad, nos hablaban de un par de cosas que fue muy interesante, ¿no? Y todavía me siguen valiendo aquellos valores, tengo las carpetas guardadas que nos intentaron transmitir. Pues no os cuento a día de hoy lo que me puede parecer el Basque Culinary Center. Como ha dicho José Mari, hemos venido aquí todos porque nos hace gran ilusión estar aquí. En el fondo está Óscar, que está con nosotros en el laboratorio, que es aquí como del BCC. Xavi Gutiérrez, que lleva con nosotros también tropecientos años. ¿Cuántos? 31. John, su hijo, ¿tú cuántos? Desde los que estuve en Londres, pues casi ya 6 años. Igor, 20 años. 20 años. Y yo misma más o menos desde el 94, 95, ¿no? Intentamos combinar gente que lleva toda la vida y luego nos parece muy interesante los valores nuevos como puede ser, por ejemplo, Óscar y John, ¿no? Se ríe, pero es verdad, ¿no? Mi padre siempre ha dicho que hay que rodearse de gente mayor y gente joven, ¿no? Que entre todos es como es la sociedad. Bueno, vamos a hacer la primera parte más bien teórica, va a ser porque hay mucho que contar. Y luego haremos un break y luego seguiremos, en la segunda parte cocinaremos, ¿no? Porque si no, nos vamos a dejar muchas cosas en el tintero y cuando damos un tipo de masterclass, yo suelo querer que todo lo que me pase por la cabeza lo diga, porque a unos pueden valer unos valores, a otros pueden valer otros, ¿no? Y bueno, pues vamos a empezar. Arzac existe desde 1897. Yo soy la cuarta generación. Al principio fue una taberna, la crearon mis bisabuelos. Algunos sabréis nuestra historia, pero digo para el que no lo sepa. Siempre ha estado en el mismo enclave, en el Alto de Miracruz, y eran mis bisabuelos, luego mi abuela, ellos crearon una taberna, luego mi abuela se especializó, era viuda, se quedó viuda muy joven, y la pobre pues hizo lo que pudo, pero era muy buena cocinera. No tenía formación y ella siempre decía, ay, ojalá hubiese tenido algo de formación, ¿no? Aquí veis el edificio de Arzac, que lo hemos ido renovando constantemente. Bueno, después de mi abuela vino mi padre, que con gran disgusto, mi padre empezó a estudiar aparejador y duró un año y se fue a la Escuela de Hostelería de la Casa de Campo de Madrid. Mi abuela se iba un gran disgusto porque ella decía, ya sabes, la mentalidad de antes, ay, toda mi vida sacrificándome para que te hagas cocinero, ¿no?
Pero ya cuando la mujer vio que empezó a tener clientes y que luego la cosa iba bien y tal, pues ya se sentía muy orgullosa. Mi abuela tenía todo el comedor, ahí hacía los banquetes y hacía bodas, bautizos y comuniones. Eran banquetes pequeñitos, pero eso le daba de vivir. Entonces luego tenían aparte un comedor aparte, pequeño, que es que, claro, mi abuela decía, oye, a mi padre, a Juan Mari, no vaya a ser, ahora nos vamos a arruinar tú ahí aquí haciendo cosas raras. Entonces le dejó, que es donde está la mesa de la cocina y parte del bar, le dejó ese comedor y ¿qué pasa? Que al principio no venía nadie, porque eso de la cocina, eso más o menos fue en los 80. La cocina vasca empezó a resurgir, empezó a salir, pero claro, se les miraba como marcianos, ¿no? Entonces mi padre, que era muy, muy listo, lo que hizo, y es muy listo, pero tiene gracia, por eso os lo quería contar. La gente le gustaba la chuleta y le sigue gustando, y el pescado a la brasa. Entonces el segundo plato era chuleta o pescado a la brasa y en el primero metía creatividad. Y así, pues poco a poco, iba teniendo clientela que si no les gustaba el primero, pues tomaban el segundo. Y luego poco a poco la gente se fue acostumbrando a ese tipo de cocina, ¿no? Por eso digo que los de la nueva cocina vasca, Pedro Subijana, Carlos Arguiñano, etcétera, etcétera, Hilario Arbelaich y toda esta gente tiene un mérito tremendo, porque aquí nadie te regala nada, pero digo, abrir el camino es muy difícil, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era pequeña, mi hermana y yo tengo una hermana que es historiadora, de arte, íbamos al colegio y tu padre y sus amigos los locos. Digo, no lo decían en plan mal, en plan divertido, pero a día de hoy pues nos consideran un poco menos locos, ¿no? Y que eso está muy bien, ¿no? Como suele decir Pedro Subijana, el haber dignificado la profesión de hostelería y de cocinero, pues ha costado años, pero al final se ha conseguido, ¿no? Y bueno, veréis, este es un logotipo antiguo del restaurante, ¿no? Hubo una temporada que se escribía con C, luego con K, etcétera, ¿no? Es curioso porque la dirección es la misma, pero los teléfonos no. Me suele dar pena, ¿no? Porque dices, ¿y por qué? A mí me gusta, qué pena no haber mantenido los teléfonos. Pues no, se cambiaron. Siguiente, Igor. Bueno, ya os he hablado de Juan Mari. Juan Mari, él siempre, como he dicho, se ha sabido rodear de gente joven, nueva, porque él dice que cuando ellos empezaron se les miraba raro. Entonces no quiere mirar raro a nadie, y menos a gente que está empezando. Y muchas veces él decía, ¿no? Pues cuando salió todo el tema del bully, que nadie entendía, mi padre dijo, ojo, ojo, vamos a escuchar porque puede tener algo interesante que contar. Y evidentemente mi padre le apoyó en todo lo que pudo al restaurante El Bulli. Y entonces, bueno, ahí como veis, pues no puede estar más orgulloso de que yo esté allí, ¿no? Lo típico que desde siempre, mi hija, ha hecho mi hija y tal. Entonces yo le decía cuando era muy joven, Aita, todavía no estoy preparada. Aquí hay que estar siempre preparado. Hay que tener impulso y hay que no frenar tus propias ideas, ¿no? Seguimos. Bueno, aquí ya veis lo que os he contado, mi abuela con mi hermana y conmigo. Yo soy el bebé que está ante las cazuelas porque, claro, ¿qué iban a hacer conmigo? Pues llevarme al restaurante, ¿no? Entonces, por eso a mí siempre me ha gustado mucho esa atmósfera. Y ya sabéis que antes no se sacaba tantas fotos como ahora, pero bueno, hay alguna como de esa serie y a mí me gusta mucho porque algunas de esas cazuelas que hay por ahí siguen en algún armario, ¿no? Y antes la hostelería era una hostelería donde se trabajaba pues mucho más a batalla, como se dice. Entonces, en esa mesa, que era la mesa de la cocina, hacían las cuentas, planchaban, cocinaban y hacían de todo. Ahora por medidas higiénico-sanitarias sabéis que no se puede hacer eso, hay que separar y por suerte pues las cosas han ido mejorando. Tú no puedes planchar donde estás cocinando. Aquí está mi abuela con su equipo. Algunas eran primas que venían del pueblo de Ataun, otras eran casi todo mujeres. Por eso en Arzac el ser mujer u hombre pues nunca, siempre nos ha dado igual, porque partimos de un equipo donde
la mayoría eran mujeres, ¿no? Y ya veis, bueno, ahí se ve la foto, que es muy bonita, pero bueno, a día de hoy habría que trabajar de manera distinta, ¿no? Y bueno, me encanta porque dices, ¿no? Que luego yo le veo a mi abuela ahí. Mi abuela, por ejemplo, era una mujer que nunca se puso un pantalón. Yo nunca le vi con pantalón, siempre iba con el traje y con el delantal, ¿no? Seguimos. Somos unos afortunados, estamos muy orgullosos porque tenemos 3 estrellas Michelin desde el año 89. Yo me acuerdo cuando mi padre recibió la 3ª estrella Michelin en el 89, me llamó por teléfono, yo estaba, como os he dicho, en la escuela de hostelería de Lucerna y de repente, antes no había móviles, Fraguar saca el teléfono y yo, madre mía, a ver qué ha pasado. Subí corriendo y me dijo, Laita, nos han dado 3 estrellas Michelin, estoy muy contento, lo que no sé es cuánto tiempo las voy a conservar. Y yo todos los años le digo, ¿te acuerdas de aquella frase? Y fijaos, se han pasado años. Consideramos que las estrellas Michelin, él decía, igual que la foto de las mujeres de antes, que eso es la suma de mucha gente. Por mucho que tú tengas ideas, si no tienes un equipo que te sigue o un servicio que es amable con el cliente, por muy buenos platos que hagas, o si de repente están todos los pescados poco hechos o no estás atinando los puntos o no tienes imaginación y sigues haciendo la misma fórmula que hace 20 años, pues no te van a mantener las estrellas, ¿no? Eso está claro. Y entonces, cuando hicimos, eh, eh, ¿cuándo fue en Igor, en la fiesta? Las 3 estrellas fueron en el 89, pues ese es el 25 aniversario. El 25 aniversario. Entonces, ¿sabéis qué es lo que hicimos? En vez de hacer un evento mediático o algo, bueno, cada uno, hay que respetar las opiniones de todos. A mí me parece muy bien que cada uno celebre sus aniversarios como quiera. Nosotros hicimos una comida con todo el personal que seguía activo en Arzac y fuimos a comer al Bocado Aquarium. Fue precioso y decidimos hacerlo así, ¿no? Y bueno, pues consideramos que toda esa gente que está con nosotros nos ayuda. Y no lo digo no lo digo en broma, digo porque claro, si tú tienes y viene alguien y se puede cargar el asunto en 2 minutos, ¿no? Porque luego la gente tiene su derecho a opinar. Ahí están mis hijos, que ya tienen 14 y 15 años, ¿no? Pero bueno, me encanta esta foto, ¿eh? ¿Seguimos? Pues qué decir, ya sabéis que ahora se ha puesto de moda, bueno, no de moda, porque desgraciadamente por el tema medioambiental y por todo lo que está ocurriendo, todos hemos hecho una vuelta a respetar más a la naturaleza. Yo creo que en la comunidad de chefs eso es evidente desde hace tiempo y qué decir que en Euskadi estamos en un sitio privilegiado. Geográficamente tenemos productos del mar excelentes y productos de tierra también. Entonces, desde ya mi abuela y luego mi padre, las visitas a los mercados siempre ha sido importante utilizar kilómetro cero lo que es el producto y luego está, o sea, la materia prima y los ingredientes, ¿no? El producto materia prima es lo que se compra en los mercados y los ingredientes es para nosotros lo que puede viajar. ¿Qué pasa? Que, a ver, puedes comprar, ahí veis tomates, puedes comprar, evidentemente en el Mediterráneo los tomates tienen más sol, son mejores, pero preferimos, cuando hay tomate bueno aquí, comprarlo aquí. Estableces un diálogo con los proveedores. Los proveedores están cambiando. Os voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Hay un proveedor que es un chico joven que nos da coles de Bruselas y él dice, mira, como solo, ¿qué hacéis con las coles de Bruselas? Con las coles, no, perdón, no coles de Bruselas, coles. Y le digo, pues hacemos un puré. Vale, es que no quiero echar pesticida a las hojas, pero tienen unos agujeritos, ¿os importa? Le digo, no, preferimos, o sea, y entonces para que yo lo viera me hizo ir al sitio.
no diciendo, mira, de verdad es que es una pena porque pierde sabor y tal y cual. Es un chico que está muy formado y entonces quieren que hacernos parte de su historia, quieren que entendamos y hay que escucharles igual que nos gusta que nos escuchen a nosotros, ¿no? Porque para decir, quiero el salmonete así, pero así, ¿eh? No así, así. Claro, también para eso tienes que estar muy en contacto y además así el impacto socioeconómico regional es mejor y ayudas a tu gente de aquí. Aquí vemos los proveedores, ya veis que esto al ser muy pequeño, arriba está Iñaki Sarriegi, uno de nuestros proveedores de pescado, con mi padre bien joven, y abajo está su hijo, y seguimos igual, ¿no? ¿Por qué? Porque él ha seguido también con la tradición. Y yo cada vez que me voy de viaje o lo que sea, antes viajaba mucho, ahora no sé si volvería a viajar, pero me imagino que sí. De repente estaba en Suecia y le digo, oye, ¿qué es horse mackerel? Entonces yo le puedo llamar un domingo, un lunes, igual que cualquiera de ellos me puede llamar a mí en cualquier momento y me viene muy bien. Y a él también, oye, necesito, ¿qué diferencia hay entre los atunes entonces o los bonitos? Entonces él me lo explica muy bien, me pasa una serie de documentación, de libros, etcétera. Es una maravilla. ¿Seguimos? Vuelvo a decir aquí los mercados, que hay que estar orgullosos, hay que apoyarlos. Claro, muchas veces mucha gente dice, sí, esto de ir al mercado es muy bonito. Digo, en plan, restaurantes, hay que forzarlo, ¿no? Pero digo, en plan individual, claro, la gente trabaja, no puede ir todos los días al mercado, ya cuando sale el trabajo está cerrado, ¿no? Pero el dar una vuelta de vez en cuando también es lo que también tenemos que transmitir a la población, ¿no? Que por precio, dentro de los mercados también hay varios precios de productos, ¿no? Y sinceramente merece la pena. Arriba es el mercado de Ordizia, abajo es el de Tolosa, y ahí ves cómo realmente a mí me decían, Ela, tienes que ir al mercado, tienes que ir al mercado. Y te metes en el día a día, te metes en el tsunami mediático y toda la demanda que hay telemática de todo. Pero ahí ves, ¿no? Que de repente empiezan las nueces, empiezan los membrillos, empieza tal, ¿no? Y cada año, debido a las temporadas, puede empezar o un mes antes o un mes después. Este año, por ejemplo, el chipirón ha empezado un poco más tarde. Entonces, si no vas al mercado, no lo ves, ¿no? Y bueno, pues viene muy bien también para la creatividad, decir, oye, pues mira, voy a usar nísperos, ¿no? El níspero, que es como una fruta parecida a una manzana, que tiene una temporada muy corta, pero eso te da pie, por ejemplo, nosotros, como la temporada de níspero es muy corta, usamos una fruta mexicana que se llama zapote, que es parecido y bueno, pues nos hace ilusión y nos gusta mucho ese sabor, pero es que aquí dura 15 días el níspero, ¿no? Y a mí perder ese sabor que me recuerda es un sabor muy interesante, pues bueno, si no vas al mercado nunca se te va a ocurrir lo del zapote, eso es así. Siguiente, por favor. Como hemos dicho, todos nos hemos convertido en restaurantes sostenibles, aparte igual que este centro, aparte del reciclado, aparte de energías que sean lo más sostenible posibles. Yo me acuerdo en Arzac se ha reciclado aceite desde hace 40 años. No lo digo, venía un señor, recogía el aceite en un bidón y se lo llevaba. Luego nos regalaba un par de velas al año y encantados, ¿no? Pero digo que aquí siempre ha habido una conciencia medioambiental muy importante y luego también en el tema de los pescados y en el tema de si decretan como este año, pues el bonito se acabó a mitad de septiembre. A nadie se le va a ocurrir servir bonito, porque se respetan mucho las especies y no te lo van a vender. O sea, ellos no te lo van a vender. Ahora, la ley está muy encima, pero aún y todo, te van a mirar mal si lo pides. Y esa conciencia a nivel de todos, pues es un paso hacia adelante. Aquí la educación
Ya en los colegios les están educando, mis hijos que son adolescentes, como tires el plástico donde vaya, ¿qué haces? El orgánico, vamos. Pero no solo eso, sino estudian energías, estudian posibles, claro, es muy difícil, ya sabemos que la perfección, pero el acercarse, ¿no? Y dentro de los, por ejemplo, dentro de los restaurantes. Mi marido es arquitecto, pues han puesto todas las luces de LED, pero no solo por ahorrar, sino porque también hay que ser consciente de que hay que hacer algo, ¿no? Eso es así. Otro detalle en el comedor, por eso digo que a la gente hay que escucharle. En el comedor a mí me dijo una camarera, oye Elena, tanta lavadora, lavar, recoger al cliente 3 veces la servilleta. Ahora con el COVID no lo estamos haciendo porque no queremos tocar absolutamente nada, pero antes del COVID lo que hacíamos era, en vez de poner 6 lavadoras al día, lo que hacían, hombre, si se caía la servilleta al suelo, pues se cambiaba. Pero antes del postre o si alguien se levantaba, le doblábamos con 2 cubiertos la servilleta. Nadie se quejó. Pero no por ahorrarnos el dinero de la lavadora, sino que a mí me parecía una cosa tremenda, tanta lavadora. Nadie, o sea, si alguien tiene un poco de sentido común, lo va a entender. Y la verdad es que es un simple gesto, ¿no? Pero todos los gestos cuentan. Cuando veáis la cocina, ahora este es un tema que a mí me encanta porque dices, ¿qué tipo de cocina estáis haciendo ahora? Y me gustaría explicároslo bien porque claro, yo me acuerdo hace años cuando nos preguntaban qué tipo de cocina hacíais, ¿no? Tuvimos que parar en seco, es como decir, David, que está con nosotros, de Costa Rica, David, describe cómo eres, pues es muy difícil, ¿no? O sea, uno cómo es, cómo soy, tal cual. Pues lo mismo pasa con la cocina. Llegaba gente y decía, ¿esto qué es? ¿Cómo hacéis? Entonces, después de un tiempo, lo que hicimos fue buscar una definición y la hemos ido cambiando poco a poco. Y esta es la definición que llevamos ahora, ¿no? Es, por suerte, yo cuando empecé a hacer hostelería, yo solía el restaurante a partir de 11 años, iba un par de horas al día con mi hermana, porque estaban mi abuela, mis tías, etcétera, mis padres. Ahí yo ni pensaba en una definición, ni pensaba en nada, ¿no? Pero luego dices, ¿no? Empezó la gente, ¿y esto qué es? ¿Esto qué hacéis? ¿Qué es? ¿Cocina molecular? Claro, la gente pues se lía un poco y tal, ¿no? Y bueno, pues entonces decidimos hacer una definición que es cocina con identidad propia, lo que os estaba diciendo, que cuando empecé a hacer hostelería, todos los restaurantes eran muy parecidos. No lo digo en plan mal, aunque tuviesen un poco de identidad, pero todos usaban los mismos manteles, la misma vajilla, los mismos vasos, porque no había, el mercado no era muy amplio, ¿no? Todos usaban los mismos ingredientes, ¿no? Por ejemplo, pues se miraba a Francia y si en Francia usaban fruta a la pasión, pues aquí se usaba fruta a la pasión. No era copiar, era inspirarte, ¿no? Entonces, poco a poco cada uno ha ido tomando su propio ritmo, ¿no? No puedes comparar el restaurante Mugaritz con Aquelarre, Martín Berasategui o nosotros, ¿no? Por decir, o el Cococha. O sea, somos todos muy distintos y por suerte, porque si no esto sería muy, muy repetitivo y muy monótono. Vasca porque sin querer somos de aquí. Lo que pasa que yo, por ejemplo, yo no puedo cocinar ahora que voy a tener vacaciones, voy a cocinar en mi casa y voy a tener siempre aceite con ajo macerado, perejil picado y yo sin eso no puedo no cocinar. Entonces, sin querer, si yo hubiese nacido en Costa Rica como David, pues me gustaría otra serie de ingredientes, pero no quiere decir que nuestra cocina sea mejor que la de ellos o la de ellos mejor que la nuestra, ¿no? Es simplemente... y luego también el mundo se está abriendo, ¿no? El mundo se está abriendo y a nivel de comida también. Yo de pequeña, aquí el sushi no se conocía ni a tiros. Entonces, toda la gente joven come sushi.
Pero el sushi de aquí es distinto al sushi de Almería, porque en Almería van a utilizar el pescado de allí y aquí van a utilizar el pescado que encuentran aquí, ¿no? Y además se va a sazonar distinto. Yo hago sushi en casa a mi manera, ¿me entendéis? O sea, digo que hay que estar un poco abierto de mente porque para mí el futuro de la sociedad va a estar más mezclado, va a haber más gente que se mezcle con nuestra sociedad y bueno, pues a mí me parece muy enriquecedor. Yo de pequeña fui a un colegio alemán, la mitad de mi clase eran de origen alemán, algunos no, y ahí estábamos todos y no hubo ningún problema, ¿no? Y yo tenía al que estaba sentado al lado que hablaba alemán en su casa y según él alemán que eran sus padres y que él era vasco. Pues yo después de, no solo por él, sino que pienso que es enriquecedor que venga gente de fuera y se mezcle con nosotros. Basada en la investigación y contemporánea porque no puedes parar. No puedes parar, igual que hemos descubierto cómo hay una serie de fenómenos que funcionan muy bien gracias a la investigación, la deshidratación, la liofilización. Ahora tenemos una impresora 3D, solo hacemos soportes por ahora, pero digo que, bueno, pues te da fermentaciones. Aquí, desde luego, yo nunca había fermentado hace un montón de años y tú vas a Turquía o vas a los países nórdicos o vas a Holanda o a Bélgica y esos todos fermentan. O en Alemania la chucrut, ¿no? Y bueno, hay que saber cambiar, ¿no? Cambiar de evolución, para mí es una equivocación parar la investigación. La investigación viene bien para todo y una sociedad no puede parar, ¿no? Siempre va a haber una máquina que te corte más precisamente, siempre va a haber algo y eso va cambiando, ¿no? A mí hace poco me preguntaron en un foro online, ¿y a ti? Pues, imagínate, ¿qué máquina te gustaría que existiera? Y yo respondí, bueno, es una utopía, pero a mí me gustaría, si me sale bien un plato, poderlo meter en una máquina escáner y que más o menos me dijese cómo lo he hecho, ¿no? Evidentemente, dije un pescado. El pescado, claro, es discutible, puede ser, depende del pescado, si es más terso o menos terso, de la naturaleza del pescado. Pero a mí dices, bueno, pues ya dispuestos a soñar y estoy segura que en un futuro habrá una máquina que analice bien, ¿no? Para luego más o menos que me salga parecido. Nunca te va a salir igual, pero en un 80% de posibilidades. Pues oye, aquí como el hablar es libre, eso aquí, como veis, y hemos dicho, estamos muy orgullosos de nuestros productos y tenemos que sacarles provecho, ¿no? ¿Qué decir del queso Idiazábal, que nosotros lo servimos en el restaurante? ¿Por qué? Porque el que viene no solo por el que viene de fuera, sino porque tienes que estar orgulloso de los productos bien hechos, ¿no? Yo sí voy a Alemania y no me dan ni un poquito de chucrut en ningún plato, pues me parecerá raro. Me encantaría, ya sé que hay más cosas, pero o me dan algún producto o un vino Riesling, ¿no? Pues esto es igual. Ahí arriba tenéis la abeja lacha, que ahora después del confinamiento y con toda esta pandemia que estamos viviendo, nos hemos vuelto más kilómetro cero que nunca. Y acabamos de... Lo único bueno, de lo poco bueno que ha tenido la pandemia, es que los cocineros lo que hacemos cuando estamos agobiados es crear. Nos sirve como válvula de escape. Mi padre me llamaba en el confinamiento, Elena, estoy haciendo un montón de ideas, digo. Y yo también, cuando estaba muy agobiada, lo que hacía era coger un libro, coger una revista, y ahora nos pasa igual. Hemos hecho un montón de cosas. Vuelvo a decir que es de las pocas cosas que creo que han sido positivos. No quiero ser negativa, pero cuanto antes se pase esto, mejor, ¿no? Hay que saber adaptarse y vivir lo mejor posible, eso también, ¿eh? Entonces, empezamos a pensar y con el laboratorio caímos que la abeja lacha y el cordero lacha es una carne que no se utilizaba mucho después, porque es una carne que queda un poco dura. Entonces, bueno, hemos hecho un tartar de aperitivo con esa carne.
un tartar bien especiado y con cubitos de mamía, y la verdad es que ha tenido una gran aceptación, ¿no? Y más kilómetro cero de un producto que a lo mejor no se utiliza, y la verdad es que estamos muy contentos, ¿no? Porque, claro, le dices a la gente, tartar de oveja a la hacha o de cordero a la hacha, ¡ja! Y se ríen. Luego lo prueban y dicen, oye, pues está muy bueno, ¿no? Pero tienes que saberlo manipular, tienes que saberlo tratar para que luego no te quede demasiado duro, ¿no? Para eso está la ciencia, las enzimas, etcétera, cómo tratarlo, ¿eh? Vale. ¿Perdón? Ah, ahora viene un vídeo. Espera, voy a hacer... Ya hace unos años, hace más o menos 4 años, a ver, a mí no me gusta criticar a nadie, ni es una crítica a nada, pero yo hablo de nuestra propia trayectoria. Por supuesto, hay que ser muy respetuoso con lo que hace cada uno. Pero yo hace 4 años ya, hablando con el equipo, yo nunca descarto que lo que se haya hecho en el pasado esté mal, pero que la cocina va cambiando y tiene fases, ¿no? Entonces, hace unos años hacíamos mucha investigación por ejemplo, hicimos un trabajo con Philips, donde había luz, luego platos con luz, hicimos había mucha vistosidad, mucho show en los platos, eran como de mucho llamar la atención. Eso estuvo muy bien, pero ya queríamos cambiar, ¿no? Queríamos cambiar, entonces empezamos a repensar. Empezamos a repensar porque para mí que se estaban perdiendo muchos valores, no valores en plan mal, sino mucha información de platos que no estaban pasando y es una pena, y cosas que son válidas del pasado que para mí se tienen que transmitir hacia el futuro. Es decir, a mí no me vale lo que se cocinaba hace 40 años, pero me da pena que de repente en un restaurante creativo o gastronómico contemporáneo no se vea en Euskadi ni una alubia. O sea, a ver, que luego puedo utilizar mole de México, pero digo que, por supuesto, pero no sé, un poco y tomarse las cosas con más tranquilidad, siguiendo investigando, y quiero que lo veáis en el vídeo. Queridos colegas, compañeros, periodistas y resto de asistentes, querido Aita, es momento de repensarlo todo. El mundo está cambiando, la gastronomía está cambiando, los comensales están cambiando, las experiencias en la cocina están cambiando, la sensibilidad con el entorno, la forma de comunicarnos, todo está cambiando. ¿Y los cocineros? En ese contexto, nuestra profesión y nuestro rol como profesionales también está cambiando. Antes solo nos dedicábamos a cocinar. Hoy hemos salido de la cocina, a veces más de lo que queremos. Hoy los cocineros somos más esclavos, pero tenemos mucho más poder. Somos referentes sociales, representantes de un país y de una cultura. Sí, es momento de pensar y repensar. Repensar la cocina como herramienta social. No solo alimentamos estómagos, llenamos la mesa de conversaciones, reflexión y experiencias. Repensar el papel de la cocina como activador económico. Nuestro trabajo tiene importantes consecuencias económicas. Para conquistar un país, el estómago es el camino más corto. Por ejemplo, da a conocer España, Euskadi y Donosti más allá de nuestras fronteras. Hace 4 décadas, un grupo de cocineros revolucionaron la cocina y crearon un concepto y un movimiento, la nueva cocina vasca. Desde entonces, ese trabajo ha atraído visitantes, ha generado ingresos y ha construido marca país y marca ciudad. Repensar la cocina como fuente de conocimiento. Los cocineros nos pasamos el día aprendiendo de nuestros colegas, de los congresos, de las publicaciones y sobre todo de nuestro trabajo constante de búsqueda e investigación. Debemos colaborar compartiendo lo que aprendemos con la ciencia y la industria alimentaria. Repensar la cocina para potenciar todo un sector. En estos nuevos tiempos, los restaurantes de alta cocina somos generadores de experiencias y de contenidos. El plato es nuestra coartada para compartir historias. Nuestra cocina comienza en los productores y en los mercados.
Contar nuestros procesos es mucho más que poner en valor el plato. Es despertar con empatía el respeto por los alimentos, los productos y los productores que forman parte del ciclo gastronómico y del ciclo de la vida. Repensar la gastronomía para despertar actitudes. Desde nuestras cocinas podemos despertar la curiosidad por la conciencia ecológica. Entender el mundo como un lugar en el que estamos de alquiler y debemos dejar bien cuando nos vayamos. Despertar el interés por la biodiversidad. Animar a emplear materias primas de proximidad, reivindicar variedades y especies que nuestro estilo de vida habían condenado a desaparecer. Aconsejar el consumo de temporada o asociar la buena alimentación a la calidad de vida. Repensar la cocina como estilo de vida. Vivimos condicionados por la velocidad. Todo en nuestra sociedad tiene que ser ahora y rápido. Comida rápida, carrera rápida, sexo rápido, coches rápidos. En Arzac no entendemos eso de la rapidez. Somos una casa de comidas con más de 100 años. Yo soy la cuarta generación de Arzac. Desde hace tiempo me toca compartir chaquetilla con mi padre y algún día cogeré en solitario este testigo maravilloso pero complicado de llevar. Yo no tengo prisa por hacer las cosas. He crecido viendo hacerse los platos y los planes a fuego lento. Ese es el estilo de vida al que aspiro para mi familia, mi equipo y mi pueblo, y lo defenderé con una cuchara de palo en la mano. Un beso a todos, mucho handi bat eta eskerrik asko. ¡Hala! Gracias. No. Y bueno, en ese vídeo pasan muchas cosas, pero ya has hecho el resumen. Y ahora queremos hablar, bueno, esto es, como he explicado antes, las reuniones con el personal son muy importantes antes de cada servicio. Lo que hacemos es nos juntamos y ellos dicen, pues ayer se quejó alguien, o ayer pasó esto, o mirar, hoy no va a haber chipirón, o poner al día para que luego todo el mundo esté informado. Y con esto hay menos problemas. Una mesa tiene un aniversario, otra mesa viene desde Camerún porque es gastronómico. O sea, la gente te pasa información y así no hay ningún problema. Y bueno, no hay ningún problema. Como siempre se ha dicho, el mejor restaurante es el que menos veces falla. Yo cuando hacía prácticas por ahí, que estuve en un montón de sitios, decía, ¡ay, qué bien! También fallan, ¿no? Y cometen errores, porque no existe el restaurante perfecto, pero claro, puede ser un problema muy grave, sobre todo ahora con todo este tema de las alergias, incompatibilidades, etcétera. Bueno, pues para que la sala esté informada y la cocina esté informada. Mezclamos sala con cocina para estas reuniones. El laboratorio, bueno, a mí me gustaría, a ver si pueden salir, ¿no? Porque el laboratorio, os voy a contar, existe desde el año 2000, pero anteriormente ya había un laboratorio como que estaba ahí, porque Xavi Gutiérrez estaba en la cocina, abajo, conmigo. Él hacía sus platos, yo hacía mis platos, él encima de la sorbetera con una plancha y yo encima del cocedor de vapor. Entonces, con otra plancha. Y en el año más o menos 99, mi padre asistió en el Escorial con Ferran Adrià a una mesa redonda y ya Ferran dijo, lo que voy a hacer es, voy a abrir un lab en Barcelona porque quiero separar la creatividad de la producción. Entonces fue cuando mi padre vino al restaurante y Xavi y Igor también se subieron arriba y yo encantada diciendo, y qué bien, voy a ir a un lab. No, yo me quedé abajo y subimos y bajamos. Entonces a mí sí me gustaría que explicarais cada uno algo del laboratorio. Así... Bueno, el laboratorio es una de las partes, yo creo que de las más, digamos, mejores, no mejores, sino más complejas a la hora de elaborar. ¿Por qué? Porque no se exigen resultados.
Sí, sí, no se exigen resultados. ¿Por qué? Porque si tú estás en innovación, puedes cascarte un año tratando de averiguar algo y no conseguirlo y no pasa nada, porque eso es la innovación. Lo que pasa es que nosotros bajamos a la tierra y muchas veces la presión de lo que es el comedor llega a generar platos. Algunos buenos, otros no tan buenos, algunos, bueno, unos poquitos magistrales y otros que no sirven para nada. Pero esto es así, esto es el día a día del restaurante, el día a día del laboratorio, perdón. En el laboratorio lo que pretendemos es elaborar platos nuevos para el restaurante, aunque a veces hacemos cosas paralelas para alguna empresa y tal, pero son cosas contadas. El 99% de nuestro trabajo es elaborar platos nuevos. ¿Cómo se generan esos platos? Bueno, eso es una cosa que nos tendríamos que cascar aquí probablemente como unas 8 horas contando cuál es la metodología para innovar. Pero quedaros con una idea, mira, quedaros con una idea. La metodología para innovar no existe. No existe. Y si existiera, deberíamos destruirla. ¿Por qué? ¿Por qué deberíamos destruirla? Pues muy sencillo, porque siempre nos saldría lo mismo si tenemos una metodología. Entonces, lo que tenemos que hacer es analizar, no, aunque haya alguien que diga que no, yo digo que sí. Podéis comentar algo si queréis, ¿eh? Luego os dejamos un tiempo de ruegos y preguntas. Generalmente, cuando tienes un sistema de trabajo para innovar, tiendes a generar las mismas ideas. Es cuando tienes que pensar por encima de ese sistema, cuando puedes llegar a generar ideas distintas, que muchas veces son una al año o una a los 5 años. Buena, ¿eh? De las buenas, de esas que dices, ¡buah! ¡Qué gozada! Mira lo que ha salido de aquí, ¿eh? Y eso se genera simplemente sabiendo cómo funciona la mente humana para innovar. Porque ya sabéis que para innovar es el mismo concepto si queremos crear un plato, que si queremos crear una silla, que si queremos crear un edificio, que si queremos crear un avión. En el fondo es lo mismo. Es una rueda muy simple que va desde la observación hasta la creación, pasando por la experimentación y terminando en cuarto lugar por un feedback, una especie de, digamos, de usuario, que podríamos llamarlo también así, donde se genera donde se decide si la idea va para adelante o se para. Esto es un poco a grandes rasgos qué es lo que hacemos en el laboratorio. Dependemos de 3 personas más, incluso Miquel más, que nos hace un equipo de unas 5 personas que son los que estamos allí desde las 9 de la mañana hasta que podamos terminar platos que se van quedando en el camino, se van haciendo nuevas pruebas, etcétera, ¿no? Y esto comenzó en el 90, ya se hizo un espacio en el 2000, como ha dicho Elena, y ahora, bueno, pues es un espacio ya muy, muy confortable, 50 metros cuadrados, donde podemos trabajar con cierta comodidad. Y eso se nota, aunque a veces el jefe no lo diga, pero sí. No, luego venimos, mi padre y yo, claro, tenemos una demanda que es estacional, porque trabajamos con las estaciones. Decimos, a ver, en invierno queremos ostras, queremos trufa. Lo que pasa que si vemos que el resultado de la nueva fórmula no nos convence tanto como la fórmula anterior, dejamos la fórmula anterior porque si no la calidad baja, ¿no? Ellos son más pensadores, más creativos, nosotros somos también pensadores, pero más prácticos, digo a nivel de la carta, ¿vale? Que está bien oír las siguientes. A mí me gustaría que Igor explicara un poco qué es eso de los botes y cómo está organizado. Bueno, pues se ve, las fotos son bastante explícitas, pero por si alguien tiene alguna duda, el laboratorio físicamente es un espacio, como bien ha dicho Xavi, de unos 50 metros cuadrados, en el cual, bueno, pues tecnológicamente está bien preparado, aunque siempre echamos de menos cosas, pero eso, como pasa en todos los ámbitos, siempre alguien echa de menos una cosa que no tiene, pues en nuestro caso también.
pero nos conformamos con lo que tenemos. Y luego, pues, esta especie de, que para muchos es como un fotocall, para nosotros es este especiero grande en el cual hay cerca de 1500 referencias diferentes de todo tipo de especies. Y bueno, la foto de abajo es algo más vieja, en la de arriba no se aprecia mucho, pero bueno, cada botecito tiene su código QR, de tal manera que mediante un sistema interno nuestro propio, pues cualquiera que clique, pues llega a una ficha técnica que previamente hemos elaborado sobre cada una de ellas, ¿no? Y eso, pues bueno, pues siempre te ayuda en la búsqueda, en la ubicación. Es un viaje cultural, sin duda alguna, porque aparte de cosas que hemos comprado por aquí, pues hay muchas cosas de viajes que hemos traído y que nos han traído pues clientes que se han acordado de nosotros. Entonces, pues, hay muchas referencias y todo sirve de ayuda a la hora de elaborar una receta o de crear una receta. Vale, ahora se puede explicar, Óscar, qué es lo que está haciendo en el laboratorio, Digo, porque aquí todo el mundo cuenta. Sí, bueno, yo tampoco tengo tanto que explicar, llevo poco tiempo con ellos y básicamente lo que decía Xavi un poco, el trabajo es presentar una vez a la semana un plato a Elena y Juan Mari, trabajando todos de la mano e intentar sacar cosas nuevas. En paralelo estudiamos diferentes cosas, encontramos una cosa interesante que se hace en China, la probamos, una cosa que se hace no sé dónde, pues es un poco así todo el trabajo y bueno, yo estoy ayudándoles con ellos, ayudándoles a ellos, haciendo todo lo que haga falta y poco más. Sí, y ahora que yo nos explique de dónde saca él las ideas, por ejemplo, ¿no? Bueno, las ideas básicamente salen de cualquier lugar. O sea, muchas veces estás en casa viendo la tele, ves algo que te puede interesar o algún concepto o incluso ves algún ingrediente nuevo y entonces, pues bueno, te pones a crear ese plato, pues por ejemplo, alrededor del concepto, del ingrediente. También un poco buscamos máquinas que, por ejemplo, no se usen a nivel culinario, que sean pues para otras cosas, pero que, oye, de repente utilizamos una máquina que es para cuero, para calzado o lo que sea, y resulta que, joder, nos da una técnica para cocina que es muy, muy curiosa. Entonces, bueno, nosotros siempre andamos también pensando y hablando con diversos proveedores, viendo máquinas, pues para conseguir técnicas nuevas que luego al final nos generen platos distintos. Lo que acaba de describir John es sencillamente la observación. Y con ese concepto es con el que quiero que os quedéis si hablamos de innovación o de creatividad. No son lo mismo, la observación. Bueno, era para que tuvierais una idea de cada uno cómo piensa, ¿no? Vuelvo a decir, los equipos es mejor formarlos de gente, por ejemplo, Xavi, John y Óscar son muy creativos y ellos buscan la creatividad y la innovación pura. Luego, Igor es más de pensar y mi padre y yo somos más de cortar. Entonces digo que no pasa nada, cada uno tiene que exprimir lo que le parezca, ¿no? Entonces luego ya entre todos llegamos a un resultado, ¿no? Pero digo que los equipos es mejor que sean muy distintos entre sí. Ya sabéis que lo que contaba en el vídeo del repensar, que ahora los chefs nos hemos convertido en comunicadores mediáticos y claro, ¿qué pasa? Que al final yo pienso que hay veces que no tenemos la suficiente preparación. A ver, yo no soy ni física, ni química, ni historiadora, ni nutricionista. Y yo he estudiado hostelería, ¿no? Entonces dices, bueno, que está muy bien estudiar hostelería, pero digo pues muchas veces nos piden, pues a lo mejor alguien te pide pues un libro para recetas contra el cáncer. Pues a eso tienes que contactar con gente, pues por ejemplo, de la Universidad de Navarra, porque claro, tú no tienes los conocimientos suficientes. Luego también quieres estudiar cómo comía la gente hace 200 años, pues buscas un antropólogo. Luego también tenemos que decir que hay gente que nos ha ayudado mucho, profesores de la Universidad de la UPV, por ejemplo, un profesor de Química y Física, profesor Iruín. Luego el Basque Culinary Center siempre nos ha abierto sus puertas cuando hemos necesitado cualquier cosa.
Y hay gente que es muy importante, ¿no? Incluso mi hermana, por ejemplo, pues ella se ha convertido, porque ella tiene un gran nivel gastronómico desde pequeña, ya por fuerza. Y entonces ahora se ha puesto está muy en boga el tema del arte y la gastronomía. Entonces era un tema que a nosotros se nos escapaba y ella nos ha ayudado un poco a conectarlos, ¿no? Y os voy a hacer un pequeño resumen. Yo con conversaciones con ella, pues al final llegué a la siguiente conclusión, que es que para mí no todo cocinero es artista, pero, por ejemplo, pues hay ciertas veces que en la cocina se desarrolla una alta creatividad y esa alta creatividad puede ser comparable con otras actividades artísticas. Todo eso es nuevo. Antiguamente un fotógrafo, ya sabéis que ciertos fotógrafos están considerados su trabajo arte, pero antes, hace X años, el fotógrafo no era artista y no quiere decir que una foto sacada por mí sea arte, ¿no? Digo que son disciplinas nuevas que con el tiempo lo dirá. Yo no me hice cocinera para ser artista, pero yo respeto que si hay gente que considera que la cocina es arte, pues yo se lo respeto, pero todo esto va a necesitar tiempo, ¿no? Es un poco para que veáis que todos necesitamos ordenar nuestras ideas, nuestras tendencias, porque claro, viene gente al comer y te dice, esto es arte, ¿no? Y también tienes que saber descifrar qué es lo que te está contando la gente, ¿no? Y llevarlo a tu pensamiento. Siguiente, por favor. También, por ejemplo, pues a mí una vez me hicieron decir, bueno, Elena, por poner un ejemplo, tuve que hablar de la anchoa del Cantábrico con un chef, Seguiarola, que hablaba de la anchoa del Mediterráneo. ¿Qué hice? Lo primero, fui al Museo Naval, al Aquarium, bueno, me contaron de todo sobre la anchoa, nombre científico, características, etcétera, las mareas, cuándo, las cuotas, etcétera. Fue muy, muy interesante. Entonces, cualquier cosa que haga falta, siempre están dispuestos a ayudar, ¿no? Otra vez me encargaron, y fuimos Igor y yo a Madrid a dar una clase para niños de colegios para fomentar lo que era el consumo de pescados. ¿Y qué hicimos? Fuimos Igor y yo al acuario, nos metimos en un grupo de niños, luego nos dieron una formación, etcétera, y fue maravilloso, ¿no? Y digo que tienes que saber pedir ayuda también, ¿no? Y vas a descubrir cosas que tú por tu propio pie no vas a poder descubrir. Sí que es verdad que yo también miro muchas cosas en internet y me fascina, ¿no? De repente digo, jarabe a 30, entras en internet y ves un mundo, ¿no? Pero si hay un experto que te va a contar alguna cosa más que tú no sabes, ¿no? Siguiente, please. He vuelto a decir que también pues hay el Basque Culinary Center, evidentemente siempre nos ha ayudado y nos está ayudando en estos momentos muchísimo, no solo con su innovación y con su tecnología, sino también, vuelvo a decir, el protocolo de seguridad higiénico-sanitario que nos ofrecieron a los cocineros durante el confinamiento fue de verdad impresionante y nos solucionó muchos problemas, ¿no? El Bulli Foundation, ya sabéis que el restaurante del Bulli se transformó en una fundación donde hacen de toda investigación, tienen unos libros impresionantes y seguimos muy de cerca qué es lo que hacen, ¿no? Vuelvo a decir que no hay que parar la innovación y ellos nos hacen seguir también muy, muy en ello. Siguiente. Quería enseñaros que, bueno, antes de la pandemia, justo hace un año, en noviembre del año pasado, rehicimos el comedor de arriba. ¿Por qué? Porque un restaurante de tantos años como el nuestro, gracias al uso y que trabajamos muy bien, porque trabajamos muy bien, bueno, ahora estamos trabajando por esto de la pandemia más irregularmente,
pero se deteriora. Un restaurante sin darte cuenta se deteriora y te lo tiene que decir alguien que no esté dentro, porque tú sin querer te vas acostumbrando a ese deterioro y al final el restaurante se vuelve un poco decadente, ¿no? Hemos tenido la suerte que con el mismo espacio, ¿pones otra foto, please? Con el mismo espacio que teníamos antes, es decir, una capacidad total de 60 comensales en el restaurante, no hemos aumentado las mesas, podríamos haber aumentado las mesas. Hemos hecho más distanciamiento, pero no por la necesidad del COVID ahora, sino porque hemos pensado que no queremos aumentar los clientes, porque si no la calidad no es la misma y no puedes servir igual, no puedes cocinar igual, para la cocina sería un caos y no iba a ser la misma magia. Y luego también lo que se hizo antes de empezar la obra, durante un año, mi marido Manu lo que hizo fue hablar con todos los del personal de sala. Han separado lo que es el tema del trabajo, y luego hay unos biombos por detrás y con el tema del servicio del personal. Claro, evidentemente todos pedían un castillo con lago y cisnes, ¿no? Pero digo que al final, dentro de la realidad posible, y se ha insonorizado, se ha conseguido una atmósfera muy tranquila y el cliente, que es curioso porque hay dos visiones, del cliente que ya nos conocía, que nos dice que cómo ha mejorado, y el cliente que no nos conoce, porque tenemos dos tipos de clientes, el fijo o el que repite y luego el que va a venir solo una vez en su vida. Entonces, a mí me encanta ver las dos opiniones, ¿no? Y les gusta a los dos, ¿no? Entonces estamos, y además el personal, un poco también el bienestar laboral, que la gente trabaje más a gusto, porque antes no sabían dónde dejar la bandeja, luego el otro, no, era tremendo, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos. Fue una inversión económica muy fuerte, pero como todos los restaurantes, pues hay que invertir de vez en cuando un poco, porque si no, al final vas a tener que hacer todo el restaurante de golpe. Nosotros, que somos una empresa familiar, lo que hacemos hacemos por trozos. Primero un lado de la cocina, luego otro lado de la cocina, luego un trozo de comedor, luego un baño, luego la barra del bar, etcétera. Nunca todo de golpe, porque nuestra economía no lo podría soportar. ¿Seguimos? Y ahora ya para acabar, y luego vamos a hacer la pausa, lo que vamos a hacer es enseñaros un vídeo que es un vídeo que resume un poco nuestra forma de pensar y todo lo que ocurre en torno a Arzac. Por favor. Arzac, de la Z a la A. Z de Saporea. El sabor, como lo llamamos aquí. Es imposible comprendernos sin entender nuestro respeto al sabor original. Si no sabe rico, no tiene sentido en nuestra mesa. Y de yema, del inicio, de yin y de yang, el equilibrio, el respeto a la base, a la esencia. X de shisha, changurro, chuleta, musarra, de la identidad como ingrediente secreto. X de aquí, W de wasabi, Japón, Perú, Nikkei, de la búsqueda de lo opuesto, la intersección, el contraste. V de vanguardia, somos una cocina de evolución y de riesgo, de probar y errar y volver a empezar y probar y discutir y repetir y volver a probar hasta sentir. U de umami, dulce, salado, amargo y ácido. T de temporada, de producción sostenible, de tomar conciencia, de hacer país. S de sentidos y de sentimientos. R de raíz, que nos permite crecer, dar nuevos frutos, volar sin renunciar a nuestros orígenes. Q de quedar y reencontrarnos en una mesa con amigos, desconocidos e incluso con nosotros mismos. P de pioneros. O de ongi etorri, en euskera, bienvenidos. Cocinamos para el comensal y su nota es la que de verdad cuenta. Ñ, la letra que habita en el niño que tenemos dentro, el que alimenta la eterna curiosidad, las ganas de experimentar y de jugar. N, de nueva cocina vasca, de un camino que iniciamos unos cuantos locos, que hoy sigue todo un pueblo y que nos ha situado en el mapa de la gastronomía mundial. M, de mercado. Todos nuestros platos comienzan por la mañana en La Brecha, en San Martín, haciendo la compra, hablando con las caseras y los pescateros.
L de laboratorio, de Xavi, Igor, Elena y Juan Mari. De una cocina de investigación que realiza infinidad de pruebas para idear cada año medio centenar de nuevas recetas. K de kilómetro cero. J de jornadas que se alargan, de júbilo, de jaleo. I de intensidad, de una cocina que es hija de una tierra intensa. H de herencia y de humildad, memoria, respeto, porque la esencia de lo que fuimos deja su sabor en lo que hacemos. G de gusto y de gustar. F de felicidad. Creamos, nos exigimos, innovamos, arriesgamos mucho, pero nunca olvidamos que todo esto no tiene sentido si no conseguimos transmitir felicidad. E de extrapolar. Leer, elegir, robar conocimientos y experiencias al arte, la naturaleza, el diseño, la literatura, el cine, las personas, la vida y aplicarlos a nuestros platos. D de Donosti. C de cocinar. Somos cocineros y como cocineros queremos ser recordados. La popularidad nos ha hecho salir de las cocinas, pero en cuanto podemos, preferimos volver al ruido de los platos y el humo de los cazos. B de banco, un archivo de sabores con más de 1500 productos de todos los rincones del mundo. Un banco que nos permite ser ricos en experiencias y sin el cual no podríamos cocinar. A de Aitá, Amá, Amoña, de Elena, de una familia que desde 1897 cocina en esta casa. A de Arzac. Gracias. Bueno, ahora creo que tenemos pausa y luego os vamos a cocinar los platos, ¿eh? ¿Vale? Lo que sí nos gustaría es que al final de todo alguien haga alguna pregunta, ¿eh? ¿Vale? Porque si no, no nos vamos a ir contentos, ¿eh? ¿Vale? Vale. Vamos a empezar. Vamos a hacer también vídeos muy cortitos, mezclando con el cocinar. Entonces, bueno, voy a empezar. Vamos a pasar un vídeo muy cortito porque dentro de la definición de la cocina luego he ido ampliando dentro de lo que os hemos enseñado antes, lo de la cocina de identidad vasca y de vanguardia y contemporánea. Uno de mis hobbies que me relaja es hacer puzzles. Y entonces, bueno, pues una vez, además es verdad, me encanta. Tardo 2 años en hacer un puzzle y así, porque ya sabéis que en esto la hostelería no da mucho tiempo. Y luego, y además a mi hija también le gustan hacer puzzles, entonces al final me di cuenta que la cocina es como un puzzle, ¿eh? Son piezas que se van uniendo y que de lo mismo puedes sacar y llegas al mismo resultado. Entonces, me gustaría pasar el vídeo, ¿eh? La verdad es que me encanta este vídeo porque es, por un lado, un poco también como es la tendencia de la cocina de ahora, que es
ya habréis oído más de una vez de aparente sencillez, ¿no? Yo no soy la única que lo dice, lo dicen varios chefs también, ¿no? Pero este vídeo también es así, con 4 piezas de puzzle, que es todo lo que puedes transmitir, ¿no? Entonces, en la cocina a mí me gusta lo mismo, que sea no excesivamente complicado, pero que transmita mucho. Entonces, eso es la tendencia. Aparte de todo, habéis oído hoy hablar de kilómetro cero incontables veces. También lo de... Es un aparentemente sencillo, pero con complejidad. Es lo que yo estoy ahora buscando, ¿no? Uno de los primeros platos que vamos a hacer, sí, John va a estirar una masa, que es una masa que es a base de jengibre, es un poco, recuerda un poco a lo que es las masas de los países alemanes, el Leberkuchen, yo como os he dicho que fui al colegio alemán, pues cada vez que iba a Alemania me daban esas galletas, ¿no? Que eran de jengibre, de ¿cómo se dice?, de clavo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de la base, que es muy fácil hacerlo, no tiene mucha complejidad, pero luego es un sabor muy fuerte. Pero claro, lo vamos a acompañar con un relleno de changurro, con un relleno, ya sabéis que el changurro es una receta muy nuestra. Entonces, John lo que va a hacer con un cortapastas con forma de cangrejo, o sea, digo que... Y luego lo va a hornear. Luego se hornea, bueno, evidentemente no lo vamos a hornear, pero para que veáis, es curioso, pero lo que es... también hace años hicimos el estudio de comer con los ojos, ¿no? Muchas veces si llegas a poner esta galleta redonda, pues a lo mejor la gente no hubiese entendido tanto que era el relleno un cangrejo, ¿no? A ver, el que es de aquí sí, pero el que viene de Islandia, pues a lo mejor no. Entonces, bueno, intentamos dentro de tener lo que es un registro internacional, intentamos comunicar nuestra cultura, ¿no? O sea, es una globalización, pero también con identidad, ¿no? Es un poco... Seguramente que más de uno de vosotros, estoy segura que le gustaría más la galleta de forma redonda, pero porque aquí todos sabéis lo que es el changurro. Entonces, bueno, la historia es que todos en la vida, los que somos donostiarras, hemos ido a la playa y hemos cogido cangrejos. Todos. Los padres, los tíos, los hijos, los tal, los cual, los primos, ¿no? Eso. Entonces, como he dicho, dentro de esta complejidad, de esta cocina, queremos trabajar con una complejidad, pero a la vez con una sencillez, ¿no? Entonces, lo que se hace es, la galleta está horneada, luego el relleno es a base de changurro, le echamos un poco más de jengibre, luego se le pone polvo de lima por encima. Igor está poniendo unas algas. Son unas algas, evidentemente, son comestibles, pero no son... Bueno, no son tan apetitosas como pues el changurro, entonces la gente no se las suele comer. Porque hay que distinguir muy bien al comensal qué es lo que es comestible o no, porque él no lo sabe. O sea, a mí ya me ha pasado más de una vez de estar en algún sitio y comerme una madera y nadie me ha avisado. O sea, darle un mordisco. Entonces hay que tener claro, no deis por hecho que la gente va a saber qué es lo que se come o lo que es lo que no se come, porque no. ¿No? Igual que hay que decirle, mire, pues como si luego vas a ir con un caldo, espere que falta el caldo, porque si no se come el plato sin el caldo, ¿no? Entonces, bueno, este plato se llama Buscando Cangrejos, ¿no? La gente, el servicio llega a la mesa, es uno de los aperitivos, se pone en la mitad de la mesa y en este caso la idea es un efecto y una situación que todos hemos vivido en un momento dado, ¿no? En San Sebastián. Tenéis casi
no todas las recetas, pero tenéis muchas de ellas y a lo mejor notaréis que hay ingredientes diferentes que hemos utilizado, o a lo mejor, pero bueno, el concepto en general viene a ser el mismo y a nada os familiarizaréis enseguida con la receta, ¿eh? Solamente eso. Sí, no vamos a parar demasiado en las recetas porque queremos que entendáis más bien las ideas, ¿eh? Este es un plato que todavía no han empezado las ostras, pero están empezando porque nosotros trabajamos con productos de temporada. Sabemos que hay ostras en otras temporadas, pero las que nosotros utilizamos empiezan un poco más tarde. La parrilla está muy vigente, siempre ha estado. Mi abuela y mi padre siempre han tenido una parrilla que en invierno está dentro y en verano está fuera. ¿Por qué? Porque ya sabéis que aquí hace bastante fresco y hay una doble chimenea que lo que hacemos es aprovechar el conducto. En invierno se mete dentro y en verano se mete fuera. En esa parrilla hemos hecho de todo, desde carne, pescados, frutas a la brasa, incluso las ostras se meten con una pinza así en plan encima de las brasas, la concha, la cáscara de la ostra lo que hace es proteger y la pinza lo que hace es que el líquido no se salga y se forma una cocción que es impresionante, ¿eh? Y luego lo servimos así. Abrimos la concha. Antes de haberla metido en la brasa, lo que hemos hecho ha sido abrirla y luego cerrarla con la pinza. Entonces, se le presenta así el comensal, se le quita la pinza y así él no la tiene que abrir. La verdad es que, bueno, dentro metemos un poco de ajo negro, metemos varias, pues, verdura pochada y la verdad es que queda muy, muy bien. A mí ese plato me encanta. Se llama ostras a la brasa. Y ahora, bueno, esto es un poco, queremos enseñaros un poco de dónde vienen todas las ideas, de lo que ha dicho Xavi, de lo que habéis oído aquí del laboratorio y ahora vamos al tema práctico. Siguiente, Igor. A ver, muchas veces cuando se elaboran las recetas, a veces es muy complicado el tratar de expresar al cliente cuál es el concepto general del plato, ¿no? Para que se pueda ubicar realmente en aquello que el cocinero ha querido expresar en el plato o lo que ha querido llevar encima del plato, ¿no? Entonces, bueno, aquí hace un tiempo, bueno, se nos ocurrió de alguna manera, ante la dificultad de explicárselo al cliente, pero sí al profesional o en este caso a vosotros, el tratar de, mediante unas imágenes, tratar de ubicar en la receta y poder entender mejor lo que hemos querido hacer en esa receta. Pues van a ser unos vídeos muy cortos y luego podréis un poco ubicaros un poco en lo que hemos querido, en lo que Elena ha querido transmitir en la receta, ¿vale? Esa es la idea. Tú vas a lo que es ¿cómo se llama? A Zumaya. Hay un barco que te hace una excursión. Bueno, yo ahora en invierno, si no os mareáis, fenomenal, pero es un viaje precioso, ¿eh? Entonces tú ves los flish, que es esos estratos. Entonces lo que hemos hecho ha sido hicimos un plato que imita un poco al flish, a nuestro paisaje, y luego con el tema las cocochas. Las cocochas ya sabéis que aquí es una de las pocas culturas que se come, ¿no? En Guipúzcoa es más cococha de merluza y en Vizcaya es más cococha de bacalao. Los dos son muy buenos, a mí me gustan los dos. La cococha de merluza es un poco más fina y es un poco más delicada. La de bacalao tiene más gelatina, más colágeno. Es un poco de precio más elevada la de merluza, pero es uno de los ingredientes de la cocina vasca que se identifica, ¿eh?
Bueno, en este caso que antes he estado explicando un poco la similitud que hay entre las disciplinas de la cocina con otras disciplinas artísticas en relación al arte, en este caso lo que hemos hecho ha sido, gracias a Mondrian, que es un artista que nos gusta mucho, hemos utilizado sus colores, hemos utilizado sus formas, pero para construir un plato, ¿no? Nos hemos fijado visualmente y estéticamente en lo que hace, ¿no? Entonces ahí hicimos pues una ostra con un barquillo, realmente era un barquillo, una barquillera, lo que estaba diciendo antes John, ¿no? Que utilizas elementos que en la cocina en el día a día no se van a utilizar, ¿no? Y luego pues con los golpes de luz, etcétera, y luego bueno, en este caso son ostras, también se puede hacer con almejas o se puede hacer con cocochas también, ¿no? Entonces es un poco lo que es la percepción espacial y de colores que nos gustó. Siguiente, please. Este me encanta porque aquí lo que hicimos fue inspirarnos en Egipto, en los viajes y tal, ¿no? Porque antes de la pandemia viajábamos mucho, entonces nos parece muy interesante viajar. Entonces este plato se llama Rape Cleopatra. También con una gofrera hemos hecho, inspirándonos en las pirámides de Egipto. La idea es muy sencilla, pero por eso digo que luego, inspirándonos en Egipto, hicimos las paredes de la pirámide. Luego los jeroglíficos están hechos con moldes de silicona recortados y buscamos en internet una traducción en realidad intentamos poner en egipcio, espero que te guste, en el idioma de los jeroglíficos. Pero resulta que los dos únicos egipcios que vinieron al Arzac, todo emocionados, yo llevé el plato y me dijeron, what is your intention to say? Entonces, claro, dices, me parece que no pone espero que te guste, ¿no? Pero digo que era curioso porque al final decía, claro, si mando a un traductor a Egipto y tal y cual y no sé qué, se nos iba a atrasar mucho la historia. Luego, se sirve con una salsa que lleva curry, que es un poco el Nilo, y luego nosotros le llamamos Rape Cleopatra porque en honor a Cleopatra, porque un poco para recordar que la importancia de las mujeres en nuestra casa es muy importante. No distinguimos entre el talento de género, el talento da igual hombre que mujer. A mí muchas veces me preguntan que a ver si veo diferencia entre la cocina de un hombre y la cocina de mujer. Yo hasta hoy no lo he encontrado. A mí y tanto a mi padre y a mí y al resto del equipo, lo que nos importa es la predisposición y el talento que no tiene género. Pero es un poco por hacer una broma, ¿no? Tanto faraón, pues nosotros a Cleopatra, ¿eh? Esa era un poco la historia. La teja, el gofre, es un gofre con tinta de chipirón. Para que sepáis. Y luego es un puré de zanahoria, calabaza y curry. Bueno, ahora el siguiente, prefiero que lo expliquéis vosotros. Bueno, esto es evidente, ¿no? O sea, antes os he dicho que pensamos en hacer unos vídeos para explicar los conceptos a la gente, los ingredientes y demás, y esto fue otra serie que ya directamente decidimos escribir sobre el plato para que la gente supiese lo que estaba comiendo, ¿no? Era un pato a la naranja, pero bueno, los tonos se ven todos perfectamente y era otra manera de transmitir también para que la gente... Hay ese debate de siempre, ¿no? La gente quiere que le des muchas explicaciones, quiere que no se le moleste, hay quienes sí les gusta, hay quienes no quieren esos versos largos. Bueno, pues esta era otra manera de poder hacer. Ahora os vamos a pasar una receta que fue una cosa verdaderamente
interesante, que también realmente fue a costa de un evento que se realizó en Diálogos de Cocina, no sé si muchos de vosotros lo podéis llegar a conocer, y bueno, llegó a donde nosotros un invitado muy especial, que una vez lo veáis, luego si queréis os explicamos un poco más quién era y bueno, vais a ver perfectamente a qué se dedica, o sea que os paso el vídeo. Hola, soy Vicente Carrillo, luthier y Premio Nacional de Artesanía 2010, y desde hace unos años pues vamos colaborando con Arzac. Nuestra relación empieza después de la visita que hicimos a San Sebastián junto con José Mi Carmona, y el motivo de esta visita fue pues una conferencia que dimos en Diálogos de Cocina en el año 2013. Esa noche nos fuimos a cenar al restaurante, habíamos reservado sitio en la cocina, en esa mesa tan familiar, que te acerca al trabajo que vemos cómo están elaborando y la artesanía que ellos hacen, en un ambiente de cena, velada, de noche muy entrañable, muy bueno, y donde no faltó la guitarra y el cante. Los amigos de Arzac nos empezaron a preguntar sobre las maderas que se usan en la guitarra, la forma que artesanalmente trabajamos esas maderas, y nosotros le contamos la importancia de estas maderas en cuanto a la acústica y aromas que poseen la guitarra. En cuanto a los temas de aromas y perfumes que tienen algunas maderas, les entusiasmó e interesó por el reuso, y decidimos que tal vez se podría reciclar algunas partes de la madera para poder hacer un plato reciclado con virutas que nos sobran de los restos de construir, como por ejemplo esta madera. A partir de entonces pues se fueron enviando diversas virutas de madera para que ellos vieran los olores, las aromas que tenían y cuál podía servirles para la creación de un nuevo plato. En Arzac empezaron a experimentar con ellas y hasta crear un delicioso plato de gran éxito en su carta. Esto es un poco el resumen de cómo empezamos nuestra relación de hace ya varios años. Además, en este caso lo que hacemos es el pichón se asaba y luego lo que hacíamos era, se calentaban las virutas, se ponía el pichón debajo y en ese momento se llevaba al comedor y con el minuto que se tardaba el comedor ya valía con el ahumado de la madera. Claro, si fue un plato de muchísimo éxito y luego los rulos que veis abajo son imitación de las virutas que en realidad son de patata, ¿eh? Porque claro, las virutas de madera no se comen, entonces no son comestibles. Entonces, la verdad es que lo pasamos muy bien. El luthier Santiago Carrillo vino, fue impresionante cómo lo hizo, vino con un amigo a ver, decía, yo quiero ver qué hacéis con mis guitarras. Entonces, claro, la gente lo entendía perfectamente. Lo que pasa que ahí está la pregunta del millón. Digo, yo soy de la opinión que el plato, cuando a ti te presentan un plato, vas a un restaurante y te explican, pues mira, esto lo hemos hecho con una persona que hace guitarras, con las virutas, ahumamos y tal y cual. Yo creo que el plato tiene que gustar de dos maneras, con la historia y sin la historia. No porque estés contando una historia te influya y te predetermine tu gusto sobre el plato, ¿no? Yo creo que hay gente, que lo sepáis, que viene al restaurante y la historia le importa un pimiento, hay gente que quiere saberla, a mí me gustaría saberla, y hay gente que realmente solo es purista del gusto. Entonces, yo creo que el plato es tiene que estar bien con la historia, es en la historia. Según qué mesa hay que ser un poco, saber apuntar. Tenemos nosotros dos explicaciones de platos. Una es corta y otra es larga. Cuando vemos que la gente pues, no le interesa, o no es que no le interesa, él ha venido a celebrar su historia, lo que quiere es que esté bueno, pues le decimos, mire, pichón ahumado con virutas de guitarra y unos rulos de patata. Al que ya quiere saber algo más, y hay una segunda explicación, digo para que lo tengáis en cuenta, porque no a todo el mundo le interesa esta historia y hay gente que si no se la explicas le da pena.
ay, qué pena que no me hayáis contado, ¿no? Entonces hay que ejercer un poco como de metre psicólogo, etcétera, ante el cliente, ¿no? Pues esa es la historia. Ahora vamos... Bueno, que lo explique Xavi, porque Xavi es un gran admirador del cine, es un cinófilo impresionante y que os lo explique. Bueno, aquí se trataba simplemente de hacer un juego con el concepto, ¿no? Con el concepto de algo que puede ser tan peligroso como es una pistola, pero esta pistola no dispara balas. La idea de dónde vino, la idea vino de un coctelero que bueno, tenía moldes con forma de moldes de silicona con forma de pistola. ¿Para qué los utilizaba él? Lógicamente los hacía de colores para hielo. Nosotros hicimos un bombón, que era una técnica bastante compleja porque es siempre realizarlo sobre chocolate, sobre un molde que no es policarbonato, sino que son siliconas, era un poquito más complejo. Iba relleno de una fruta muy ácida, parecida, en una fruta arándanos rojos, y la visión, ¿no? La visión del plato era tremenda y era muy llamativa. No deja de ser un bombón, sí, no deja de ser un bombón. Fijaros que la dificultad, bueno, simplemente es una cuestión técnica, porque lo bonito de esto que es el concepto, ¿no? El concepto que estás contando de una pistola, ¿no? Muchas veces para crear necesitas solamente una palabra. A veces ni eso, pero con una palabra puede ser más que suficiente. Es una Magnum, ¿no? Es una Magnum, sí. Una Magnum. Bueno, ahora John está haciendo un bogavante. Lo que ha hecho con el bogavante lo ha pasado por la plancha y lo ha untado un poco con un mojo que lleva puerro, que lleva plátano, que lleva un poco pues, de especies distintas y os vamos a explicar. Este es un plato que se llama bogavante con telar de plátano y puerro. Y a mí es un plato que me gusta mucho, está en la carta de Arzac, porque es de esos que he dicho antes, muy sencillo, ¿no? Uno de los ingredientes muy presentes en los guisos y sopas y cocinas en la cocina vasca de toda la vida ha sido el puerro. Y vas al mercado y hay puerros por todas partes. A mí el puerro me encanta, pero me parece un poco aburrido, ¿no? Digo, yo en casa suelo hacer porrusalda o porros cocidos e intento, pues ¿sabéis cómo termino dándole sabor? Añadiéndole algas. Yo utilizo unas algas, tengo una amiga japonesa que me las trae de Japón. Son algas nori wakame con muy poca sal o prácticamente nada y así potencio el sabor. Vuelvo a decir, las veces que habíamos intentado en Arzac hacer algo con puerro había que darle mucho sabor y decidimos hacer un plato de bogavante y puerro donde el puerro fuese el protagonista. Aquí John ha metido, hemos utilizado lo blanco, que se ha blanqueado con un relleno de avellanas. Nosotros utilizamos muchísima cebolla pochada, puerro pochado y avellana, sal, pimienta y a triturar, ¿no? Y luego se mete en una mini manga. Luego, lo verde, ya sabéis que la ética de todos los chefs en estos de siempre ha sido, no es nuevo, nunca sobraba nada. Nunca tiene que sobrar nada, pero ya por ética profesional. Yo me acuerdo que una temporada, hace muchos años, mi hermana y yo estábamos en casa y estuvimos durante todo lo que sobraba del restaurante de las pruebas, nos lo traíamos a casa. Y estuvimos durante un mes comiendo naranjas chinas. Entonces, claro, yo le decía a mi padre, por favor, yo quiero una naranja de Valencia. Es que yo no puedo ya más con tanta naranja china. Pero para que os hagáis una idea de que todos, igual que estoy segura que vosotros, aquí no se desperdicia nada. Y en el restaurante pasa igual. No solo es por una cuestión económica, sino también por una cuestión moral. Luego, entonces lo que hemos hecho ha sido el verde del puerro, blanquearlo, también sazonarlo y triturarlo. Elena, entonces has hablado de una cuestión muy interesante, que es la de
digamos, la herencia nuestra, ¿no? Porque el puerro, tanto el puerro como la cebolla caramelizada, forma parte de nuestra cultura gastronómica. Tú, esa cebolla tan te está recordando a un lugar que es este, ¿no? El nuestro, Euskadi. Y el otro es el del puerro, porque dices, puerro, lo encuentras en todos los lados. Sí, pero tradicionalmente, por ejemplo, en España no se utiliza mucho puerro. Y aquí sí. Aquí tenemos uno de los platos nuestros, la porrusalda, que es típico nuestro, ¿no? Tiene un sabor muy particular, ¿no? Pero son dos herencias muy importantes, ¿no? Que están dentro del plato. Luego, esto es puerro fermentado en la máquina, ¿cómo se llama la máquina? Oco, que es de presión y doble presión durante tiempo, unas 14 horas, así está, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos un elemento más del puerro. Y luego ya como último, la adaptación de otros productos a nuestras culturas, que es un telar del plátano. Nosotros tenemos el plátano de Canarias, pero este es el plátano de las culturas latinas que es, o asiáticas, que es un plátano, el platán o banana, que hemos intercalado, se fríe y ya hemos aportado otra versión con nuestro puerro. Pues aquí tenéis Por eso te digo, te ponen esto delante y luego llega mi padre y se lo das a probar y te dice, le falta acidez. Entonces le falta acidez y le ponemos frambuesa liofilizada. ¿Me entendéis? O sea que al final la suma de un plato requiere muchos pasos. Y luego llega Juan Mari y a él es muy también de evolucionar, pero él lo que busca es el equilibrio. Y le da igual que hayamos usado banana que saltamontes. Él lo que quiere es que esté equilibrado. Mira, ahí si os fijáis en la galleta, es una bonita combinación de texturas. ¿Por qué? Porque por un lado está el almidón del plátano macho, y por el otro está la fibra del puerro. Intercalándolas de esa manera, mantienes una galleta que juega en los dos terrenos. Bien, seguimos. Uno de los últimos estudios que hemos hecho en el laboratorio o cocina de investigación es el colágeno, ¿no? El colágeno, de cómo actúa y qué se puede hacer con el colágeno. El colágeno está presente sobre todo en espinas y en pieles de pescado y te puede dar unas emulsiones muy interesantes. Y no solo unas emulsiones, también sirve para amalgamar, sirve para una especie como de pegamento natural, pero tiene también un sabor muy exquisito. Y lo que hay que hacer es hacerlo bien. Ellos explicar un poco, estuvieron haciendo un estudio de lo que hicisteis. Sí, bueno, el colágeno, aquí la definición es bastante clara, ¿no? Es una proteína que depende a qué temperatura la calientes y en qué líquido y durante cuánto tiempo, pues puedes generar geles muy distintos y sobre todo con unos niveles de sabor y texturas muy interesantes. Básicamente el colágeno se puede sacar de la piel y los huesos, generalmente de cualquier tipo de animal, ¿eh? Nosotros utilizamos el rape o cualquiera, se puede hacer con la cravarroca, se puede hacer con el mero, se puede hacer con estos son chicharros, parece, ¿no? Sí, chicharros. Lo hicimos con varios, hicimos hasta con angulas, pero al final desistimos de la idea por el precio. Por el precio, que había que ser un poco éticos, ¿no? Digo, salían, pero mejor hacer con otro producto más sencillo. Ya veréis, porque aquí hemos hecho esto es chicharro, que es verdel. Entonces, Chicharro. Esto es chicharro, ¿no? Es chicharro, sí. Entonces lo que hacemos, primero lo que hacemos es marinarlo. Primero limpiarlo, desescamarlo y lo que hacemos es
lo marinamos, pero lo marinamos en un producto que se llama Shiokoji. Ya habréis oído hablar seguramente de él, que es lo que inocula el arroz para fermentarlo, y eso descubrimos que hacían los japoneses con el sake. También en el Delta del Ebro han empezado a hacer lo que es también hacer Shiokoji, y nosotros lo que hacemos es utilizar el Shiokoji para marinar, porque le da un sabor muy especial, es una acidez pero muy agradable, es un poco el umami. El umami, os tengo que contar una historia, no quiero ser insistente, pero el umami no ha formado parte de nuestra cultura. Hay gente que lo reconoce y hay gente que no lo reconoce. A mí cuando me dicen que varias cosas tienen umami, me encantan, pero yo no sé si lo reconozco o no. No estoy muy segura de reconocerlo. Pero bueno, me dicen, ¿esto lleva umami? Siempre que me han dicho me han gustado. Entonces no sé muy bien, porque yo no he crecido con ese gusto y eso que me gusta descubrir, ¿eh? No digo que no exista, por supuesto que existe, pero digo que a lo mejor tienes que haber nacido con ese registro de sabor. Aquí tenemos otra plancha de silicona que, lo que he dicho antes, yo por ejemplo en la cocina soy muy ordenada. Yo en la vida, y eso que mirar que en la hostelería hay que improvisar, pero como yo considero, bueno, cada uno tiene su percepción, que la hostelería por un lado es un caos, pero por otro lado me gusta tener ciertas cosas ordenadas, ¿no? Entonces, igual que mi padre lo quería poner redondo y accedió a que lo pusiésemos triangular. Así yo me quedo más contenta. Y dice, bueno, si se va a quedar contenta por cambiarle la forma, pues fenomenal. Lo de abajo, lo que ha puesto John, es una mezcla de tomate natural con tomate seco. ¿Por qué? Porque, como os he explicado en la primera clase, el tomate natural aquí no tiene mucho sabor. Entonces lo que hacemos es secamos tomates y luego los mezclamos los tomates secos con tomates naturales. Y ahí lo que hacemos es conseguimos potenciarlo el sabor, y además no mentimos, o sea, decimos, lleva esto, esto y esto. Y luego lo que se hace, os he estado explicando que el colágeno en este caso sirve para amalgamar. Entonces, lo que hemos hecho con cabezas de cabra roca, hemos hecho un colágeno y le da muchísimo sabor y frescura a nuestros tomates. ¿Eh, John? Bueno, quería aquí explicar una cosa. Mira, aquí tenemos esto, es una alga, esta se llama uva de mar. Entonces, esta tiene una propiedad bastante curiosa que absorbe otros líquidos, ¿no? Entonces, esto nos da juego. Por ejemplo, aquí esto es el jugo que salía de unas guindillas, unas piparras típicas de aquí del País Vasco. Entonces, lo que estamos haciendo es simplemente hidratarlas en este líquido. Entonces, si os fijáis aquí, veis que están como mustias, están, digamos, apagadas. Entonces, fijaros aquí un poco que las acabo de echar y es bastante instantáneo, que se empiezan las propias bolitas, se empiezan a llenar de este líquido y se empiezan a hinchar. ¿Os fijáis? ¿Veis aquí un poco? No sé si luego cuando os acerquéis un poco ya lo veis un poco mejor. Entonces, esta alga es muy curiosa porque nos da pie a darle un toque marino, pero oye, luego la imaginación, pues con cualquier otro líquido nosotros podríamos hidratarla y que se hinchara y que tuviera el sabor a lo que quisiéramos. En este caso hemos utilizado el líquido de piparra, bueno, como curiosidad. Sí. No, y además digo que la gente, no todo el mundo, lo que vosotros, que estáis muy cercanos al mundo de la hostelería, de la alta gastronomía, no todo el mundo está tan cercano de estos ingredientes. Ay, perdón. Entonces, el marinado en nuestra forma de comer no nos gusta muy hecho, entonces lo solemos marinar solo 10 minutos y luego lo pasamos para cortar el marinado a aceite de oliva, que sepáis. Entonces te queda entre la parte de fuera más curada y la parte de dentro más tirando a crudo. Ahora le está poniendo un poco... De carbón activo. Sí, de carbón activo, que se... bueno, no sé si lo conocéis, explícales. Bueno, esto del carbón activo, simplemente, bueno, lo que quería... Este plato, si os fijáis, es un plato que hemos hecho con colaboración con una ceramista que nos hace los platos. Entonces, lo que queríamos representar con esto es un
un plato con cosas volcánicas, ¿no? Entonces, esto es carbón activo. Esto es una cosa que ahora está bastante de moda, que se utiliza pues para... es como ¿cómo se dice esto? Que atrapa las toxinas del cuerpo y se utiliza un montón pues para refrescos y así. Entonces, nosotros queríamos integrar este ingrediente dentro del plato, dándole un toque con carbón también, y el propio plato hacerlo con esta temática volcánica, ¿vale? Bien, pues vamos a seguir con el siguiente plato relacionado con el colágeno. Y ahora vamos a hacer uno de los platos también emblemáticos que siempre vais a ver en los restaurantes, en muchos restaurantes de aquí, es el changurro a la donostiarra. El changurro a la donostiarra es un plato muy representativo. El changurro a la donostiarra tiene un problema. Como os he dicho, nuestros restaurantes están mezclados de gente de aquí, gente local, gente de fuera. Bueno, entonces es como la mezcla de culturas de todo. ¿Qué pasa? Que el changurro a la donostiarra, a lo que es el vasco o el español, le chifla, porque ya lo conoce, es un sabor muy intenso. Ya sabéis que son verduras pochadas, en el cual luego se añade la carne de los changurros, salsa de tomate, coñac, se flambea y luego se termina con el jugo del changurro que se han mantenido aparte, y es un sabor muy bueno pero muy intenso. Entonces es un sabor que no os penséis que gusta a todo el mundo, ¿no? Es como el tema del bacalao, el bacalao salado. A la mitad de la humanidad le parece muy salado, a mí me fascina, pero digo que tienes que estar acostumbrado a haberlo tomado. Y con el changurro pasa lo mismo. Entonces, partiendo de esa base, lo que hicimos fue con el changurro, darle protagonismo a la cáscara del changurro. La tenemos pintada un amarillo muy, en este caso es amarillo, ya se ha ido la imagen, amarillo alimenticio, perdón. También funciona si lo pintáis con cúrcuma. Entonces era un poco por darle, pero para que el cliente no se pringara, queríamos darle un poco el protagonismo a un plato muy nuestro, la verdad es que llamativamente queda muy bien, y debajo va el changurro, que en este caso hemos hecho de la cocción de los changurros, también hemos hecho el colágeno y queda mucho más suave. En este caso el objetivo del colágeno era suavizar una receta original sin perder el sabor, pero suavizándolo. Y la verdad es que nadie se quejó. Ya veis. A mí me encanta ese plato también. Ahora lo que está haciendo Óscar es un rape. Sí, ya veo, sí. Lo que está haciendo Óscar es dorar el rape y esta es otra de las aplicaciones del colágeno. Lo que hemos hecho con las cabezas y pieles de rape de otros rapes, se hace lo que es el colágeno en la olla a presión. La mayoría de los colágenos los hicimos en olla a presión, ¿no, Xavi? Más o menos, ¿no? Sí. Sí. Generalmente se suele hacer, pero bueno, también lo puedes hacer. Por cocción también. Sí, por cocción normal. La extracción siempre depende de la temperatura y el resultado va a ser así siempre. Vale, lo que interesa es que también en el colágeno tampoco se llegue a una temperatura excesivamente alta. Sí, si llegas a temperaturas altas estás desnaturalizando demasiado. El resultado va a ser siempre el mismo. Quiero decir, el colágeno se va a convertir en lo que habitualmente llamamos gelatina. Bueno, entonces, primero lo que hacen es dorar el rape, lo han salpimentado. Y luego también nosotros en la mayoría de los pescados, os voy a contar un secreto, que esto lleva años. Mi padre, que estudió la cocina china, y ha estado muy pocas veces en China, pero le gusta mucho. Entonces, él mezcló sal con jengibre en polvo. Una parte de jengibre en polvo hecho por jengibre secado por nosotros y mezclado con sal, porque él se dio cuenta que eran potenciadores de sabor, pero que tampoco se podía pasar en jengibre porque si no, no gustaba. Y lo que hizo fue suavizar lo que es la proporción. Suele ser una proporción de 1 a 10. Entonces, bueno,
Óscar ya ha dorado el rape y ahí le pone Jon las famosas algas nori que a mí tanto me gustan y os voy a contar. Ya sabéis que últimamente, bueno, aparte del tema del colágeno, la cocina, aparte, evidentemente, nosotros somos muy serios trabajando, pero luego también nos gusta el sentido del humor. Nos gusta el sentido del humor porque también hay que tener un poco de chispa. Hasta yo tengo sentido del humor. O sea, digo que... Y yo me di cuenta pues que últimamente en todas partes, colágeno por aquí, colágeno, que nosotros estábamos estudiando, un día voy a Londres y había colágeno por todas partes. Que si para la cara, que si las ampollas, que si pastillas, que si tal, que si cual, que si las articulaciones, que si no sé cuántos, que si tal. Entonces, a mí me hizo gracia ese tema de, uy, mira, estamos estudiando el colágeno. Entonces, en este caso, lo que se hizo fue, se sacó el colágeno, esto es una mezcla de colágeno, que lo sacamos por presión de las pieles y espinas del rape sale fenomenal. Y luego lo que hicimos... lo que hemos hecho ha sido montarlo con cava porque si no quedaría excesivamente fuerte y lo que hacemos es, se sirve en el comedor, bueno, ponlo tú, se sirve en el comedor y le llamamos rape en su plenitud, ¿no? Un poco por hacer esa alusión a lo que entonces yo decía en plan de broma a los clientes, ¿no? O la sala decía a los clientes, pues mire, usted va a salir 5 años más joven, ¿no? Pero digo que en realidad el objetivo era el estudio y la aplicación del colágeno en sí, ¿no? Porque también es una pena que ciertas ideas que se hagan en la cocina de investigación la gente no las sepa, ¿no? Pero luego también, esos son huevas de pez volador, que aquí no hay, entonces las tenemos que importar. Por eso digo que lo que no haya y no cause demasiado de importar, de comprarlas tienes que comprar bastante cantidad, porque si no, no vas a estar pidiendo cada 2 por 3. No entra en nuestros planes. Entonces, claro, haces un poco, esos son las huevas secas. Entonces, bueno, es un plato que tiene mucho sabor. Es muy difícil el punto del rape, hay que hacerlo todo muy seguido porque si no se te enfría. Porque una vez que le pones el alga ya no lo puedes calentar ni darle un golpe de gratinador, porque si no se quema el alga. Por eso la cocina del momento son tan importantes los del pase, para la idea del plato también. Bueno, luego al final hacéis preguntas, porque os queremos enseñar muchas cosas. ¿Seguimos? Este ya hemos explicado. Bueno, cualquier cosa que queráis preguntar, porque aquí se están hablando de un montonazo de cosas que seguro que tenéis Vosotros más de una apuntar. duda. ¿Vale? Vale. Luego, después del colágeno nos dio que pensar y seguimos diciendo, uy, pues mira, puede haber, igual que el colágeno son proteínas, pues puede haber elementos que nos pareció muy interesante ese camino, ¿no? Y en este caso, lo que hemos hecho ha sido trabajar con enzimas. ¿Puedes explicar un poco, Xavi? Sí, bueno, las enzimas son moléculas que lo que hacen es provocan reacciones químicas, aceleran el proceso aceleran los procesos de reacción química. Hicimos pruebas con 4, con la de la piña, con la del higo, con la del kiwi y con la de la papaya. La más eficaz era la de la papaya, que es la papaína. La bromelina también, que es la de la piña, también era muy buena. Lo que pasa es que al final optamos por esta primera. Las pruebas que se hicieron con higos y con kiwi, que eran la actidina y la ficina, también eran interesantes. ¿Qué queríamos conseguir con esto? Ablandar la carne, que era para lo que se utilizaba, ¿no? Cuando tú utilizas cáscaras de piña y las metes en una marinada con carne, esa carne se ablanda al cabo del tiempo
dependiendo de la temperatura, puedes llegar a acelerar un poquito el proceso, pero es siempre eso. Aquí habíamos ido un poco más adelante y nos habíamos metido con la textura del calamar, que era una textura que en principio nos resultaba divertida, matizarla o por lo menos modificarla, ¿no? Insisto, el trabajo principal se hizo con la papaína, que era con la que extraíamos de la papaya. En este caso utilizamos chipirón pequeño y lo juntábamos con un papel de arroz que tenía forma de chipirón a través de la selladora y que quedaba muy, muy divertido, que es lo que va a montar Jon ahora. Y es curioso porque el tema del chipirón también, el chipirón siempre tiene un problema, que hay gente que no lo entiende. Hay gente que sí lo entiende y hay gente que le parece que el chipirón, oiga, es que está un poco crocante ya, pero es que lo que queremos es que esté un poco crocante. Y hay chipirones que según se van haciendo más gruesos, pues más crocantes, crujientes van a estar. Entonces sí que es verdad que a veces están excesivamente duros. Todo lo que hacemos, lo que es la papaína de la papaya, nos ayuda a, según el chipirón, pues lo tenemos en contacto o 20 minutos a media hora y te deja, no lo ablanda del todo, pero te lo deja un poco más a nuestro gusto, ¿no? Y resulta que es curioso, porque así conseguimos, o sea, no se trata de intentar camuflar lo que es una materia prima que no esté a la altura, sino porque es todo muy fresco, ¿no? Pero también cada materia prima puede variar de un día al otro y no es que esté mal, sino que a lo mejor es que la naturaleza, su propia naturaleza es así, ¿no? Explico yo. Sí. Bueno, quería enseñaros, esto es una oblea de arroz. Simplemente aquí lo que hemos utilizado es para hacer el chipirón este al final es una especie de mimético, se parece a un chipirón. Entonces lo que hacemos es, como os he comentado antes, el tema de buscar maquinaria nueva, ¿no? Esto hemos hecho con una termoselladora, de estas que se utilizarían para sellar las bolsas, la misma que hace una máquina del vacío, ¿no? Pues esto, coges 2 láminas, las cortas ya con la forma que tú deseas, le añades un poquito de una clara de huevo que haga un poco de sellante y le das y se sellan, ¿vale? Y entonces de esta manera hacemos como un crujiente que cuando nosotros lo freímos sufla por dentro y entonces se quedan, como por ejemplo, como este que estáis viendo aquí, ¿vale? Esto se podría hacer con la forma que quisierais. Antes de hacer el chipirón, pues se probaron muchísimas otras técnicas. Tiene que estar así en seco, ¿eh? No hay que hidratarlo ni nada. Solamente el borde justo que vas a termosellar para que hagas la forma. Vale, luego lo que es importante, que muchas veces se nos olvida, hacemos algo impresionante y de repente se nos olvida sazonar. Entonces es una pena todo el trabajo que no se os olvide sazonar las cosas, porque a nosotros también nos ha solido pasar, que de repente te dice un cliente, sí, muy bueno, pero estaba un poco soso. Y hay que probarlo y hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Son muchos detalles a la vez, pero esto solo no sabe bien. O le pones algún relleno muy que haga contraste, pero la de veces que no probamos las cosas. Por favor, probad. Porque hasta nosotros mismos, digo que el otro día nos dijo un cliente, oiga, mire, el helado muy bueno, pero un poco demasiado dulce. Llevaba el doble de azúcar. No quiero decir que por eso, que aquí todos fallamos, y vuelvo a decir, como he dicho al principio, el mejor restaurante es el que menos veces falla. Si todos los días le echas el doble de azúcar a los helados, pues tienes un grave problema. Pero digo que estas cosas que son tan etéreas de sabor, tener cuidado. O sea, todo lo que son las masas, los rellenos, lo que son los panes chinos, etcétera, hay que sazonarlo. Las galletas, los crujientes, porque si no es que pruebas eso y dices, aquí no, yo por lo menos, yo analizo y digo, aquí no ha probado nadie. Entonces, bueno, lo que está haciendo Jon, está rellenando de papaya, la vuelta a la carne. No, y entonces, bueno, pues aquí el corte del chipirón
Nosotros lo hacemos en este caso porque es estético, pero se ha hecho a la plancha, ha estado un poco en contacto con la papaína, y lo han rellenado de un relleno de cebolla pochada, de zanahoria y de papaína, sazonado, siempre sazonado, y luego lo que es la papaína, que está hecha en una osmosis, ya sabéis, metida al vacío para que impregne todo su sabor. Y luego un líquido verde, que es también de perejil y de distintos verdes. Entonces esto se presenta así y bueno, algunos se piensa que el chipirón es un coral, el otro se piensa, bueno, tampoco nosotros intentamos, como he dicho antes, obligar, ¿no? Cada uno que interprete, pero le hemos dado un sentido. Y luego ya sabéis, mi padre es un gran enamorado de las flores comestibles, no hay manera de quitarlas. O sea, no digo que haya que quitarlas. Sí que es verdad que todos hemos usado, en este caso, por ejemplo, son flores de ajo, pero a él le encantan. Y muchas veces es curioso porque la gente se piensa que el tema de las flores es mío, porque soy mujer. Pero en realidad, en este caso, el tema de las flores es de Juan Mari, que él, si un plato no lleva flores, no le gusta. Digo que si algún día alguien le tiene que dar de comer, ponerle alguna flor, porque le va a encantar. Digo, sí que nosotros las aceptamos porque sirven de sazonamiento. Es muy interesante todo este mundo que hay en el tema de las flores. Antes solo había pensamientos, ahora ya en la gama se ha ampliado y hay flores muy, muy interesantes, ¿no? Que tienen sabores que no te lo esperabas. Hace poco, por ejemplo, esto de las flores, cayó en nuestras manos una miel de flor de cebolla y realmente para mí sabía distinto. Era como más intensa y tal. Entonces dices, fíjate, miel de flor de cebolla, ¿no? Que no se nos ocurre que en el mundo de la naturaleza hay muchísimas opciones, ¿no? O sea que tampoco es cuando tienes que seguir un plato regularmente, también te tienes que intentar hacer que sea posible, ¿no? No conseguir un día y 200 no, porque el plato necesita una continuidad. Bueno, yo creo que antes de pasar a lo dulce, ¿podríamos hacer un par de preguntas? ¿O qué? Ah, no me deja Igor. Le hago caso, ¿eh? Aquí ya os he dicho antes que es muy ordenado. Bueno, otro tema, que es también el de la carne que ha explicado Xavi antes, que en este caso está hecho con bromelina, que es la enzima de la piña. Nosotros, sin querer, desde hace años, ya hacíamos unas carrilleras con piña y no sabíamos por qué. Pues solo lo hicimos porque quedaba muy bien. Un día se nos ocurrió mezclarlo y quedaba tan bueno y tan melosa la carrillera que y en ese momento no sabíamos que era por las enzimas, que lleva años y años, ¿no? Y lo hemos descubierto el año pasado. Entonces, bueno, otra cosa que hemos hecho es, por un lado, lo que voy a contar os va a parecer extraño, pero por otro lado, bueno, evidentemente todo lo que es el vacuno, etcétera, necesita una identificación, un sellado y tal, ¿no? Pero nosotros, en vez de sellar la carne, sellamos la patata porque nosotros lo podemos hacer, ¿no? Es muy fácil decir las cosas, pero también hay que ser consecuente con lo que se diga y que no todo es tan posible como uno piensa, ¿no? Que las cosas dentro de cada margen, o sea, estar en contacto con la industria alimentaria, etcétera, no es lo mismo que un restaurante donde compras, elaboras y lo sirves, ¿no? Hay que darse cuenta que cada mundo es un mundo. Entonces, a nosotros lo que nos ha gustado es servir patata, pero de una manera muy original. Entonces, bueno, lo que hacemos es la patata en crudo, al tener la parrilla de carbón, esto es de hierro,
lo ponemos al fuego vivo en las brasas y luego lo que hacemos es quemar la patata, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco identificar y seguir sirviendo, porque la carne con patatas nos gusta todo, ¿no? Eso es así. Nos gusta, entonces son unas patatas que se fríen, que quedan medio sufladas. Lo que hemos hecho con la carne también es tenerla con la... Ahora le pone la papaína, ¿eh? Antes ha estado con un poco de papaína, pero en este caso lo que está haciendo ahora es por el sabor. Pero antes de meterla ha estado 1 hora más o menos con la papaína, ¿eh? ¿Vale? Esa es una salsa también de ajo negro. Ahora, el ajo negro antes, yo me acuerdo hace años, se compraba en Corea o en China y ahora ya se hace en España también, ¿no? Digo que es un sabor que también ha sido adoptada por las culturas europeas, ¿no? Que hay sabores que se quedan para siempre, como he dicho antes, lo del sushi, por ejemplo. O las algas también gustan mucho. Luego hay una cebolleta rellena también de cebolla pochada. Ya veis, la cebolla pochada la usamos para muchas cosas. Con piña y luego ya unos germinados. ¿De qué son? Son de, creo que son de albahaca. Sí. A ver. Sí, de albahaca. Es que es un mundo esto, los germinados. Y luego aquí hay un poco de jugo de carne. Este es un plato que también lo servimos. Yo os voy a explicar, dentro de las opciones, nosotros somos un menú con opciones. Un menú con opciones, oiga, ¿usted no quiere huevo? No se preocupe, le ponemos otra cosa. Usted, en las carnes hay que tener mucho cuidado porque no todo el mundo le gusta lo mismo. No quiero decir que unos entiendan más o que entiendan menos, sino, por ejemplo, no todo el mundo le gusta el pichón. Es un ave y a lo mejor hay gente que no quiere comer aves. No todo el mundo le gusta el cordero porque es un sabor muy característico. Entonces solemos dar 3 opciones: cordero, pichón o carne a la brasa. Incluso si no le gusta la carne poco hecha porque alguien quiere comer carne más hecha por el motivo que sea, le damos un guiso de ternera, que es la carrillera de ternera. Yo lo que no quiero en el restaurante es imponer. Y sobre todo, a ver, si alguien viene y me dice y nos dice, a ver, yo soy vegetariano extremo. Vale, pues ¿usted qué come? No quiere decir que seamos un restaurante vegetariano ni un restaurante vegano, pero a mí me gusta estar al día. Oiga, mire, le vamos a hacer un menú, pero adaptado también a nuestras posibilidades de poderlo hacer. No solo ponerle unos hongos a la plancha, pero nos tiene que avisar y si tenemos posibilidades, pero no tenemos a lo mejor 200 posibilidades para un vegetariano, sino tenemos alguna, ¿no? Luego es como el tema de las alergias, etcétera. Normalmente la gente lo suele avisar, ¿no? Pero digo que normalmente no hemos tenido ningún problema. La gente suele ser amplia. Normalmente, claro, una vez yo me acuerdo que vino una pareja que eran vegetarianos budistas. Entonces, claro, ahí ya, y no nos avisaron, no hubo ningún problema, al final conseguimos darles más o menos algo original, porque a mí me da pena que vengan al restaurante y coman, que a mí me encantan, unos hongos a la plancha. Digo que se esperan algo distinto, ¿no? Y lo que estoy diciendo que yo provengo de una familia donde ha servido a la hostelería toda la vida, entonces yo no puedo evitar el que el cliente, con respeto y con dignidad hacia los trabajadores, para mí es muy importante, ¿no? Yo no diga, no, usted va a comer pichón porque lo digo yo, no. O porque el mercado solo tenía pichón, no. Es como el tema de las ostras. Mucha gente no le gustan las ostras. El huevo escalfado a baja temperatura. Entonces, bueno, hay que ser un poco abiertos. Que a usted no le gusta, por ejemplo, en el tema del huevo. ¿Cómo le gusta el huevo? ¿Menos hecho o más hecho? No pasa nada. Ya sabemos que lo gastronómicamente correcto es la textura que te están ofreciendo. Pero digo, y no se trata por ser un restaurante, como decíamos en el vídeo, comercial. Comercial es otra cosa y yo no tengo nada en contra de lo comercial. Pero comercial, yo creo que Arzac es un restaurante
Es un restaurante que para ponerlo en marcha es un mundo muy complejo, hay muchísimos trabajadores, somos alrededor de 47, 48 empleados. Imaginaos, la puesta en escena es increíble, es brutal y creo que es todo menos comercial. Entonces, pero vuelvo a decir, la gente mezcla comercial con el que para nosotros el gusto sea importante. Por supuesto, hay gente que el gusto no le interesa menos, que a lo mejor le interesa más otra serie de objetivos dentro de su cocina, lo cual yo respeto, pero a mí me han enseñado que si no está bueno, no está logrado, por muy raro o sencillo que sea, ¿no? Que el éxito de un plato tiene que estar logrado. Yo me acuerdo de mi abuela cuando yo le decía, yo tenía pues alrededor de 17 años, ya sabéis, los adolescentes, y decía, Moña, ¿a ti qué te parece lo que está haciendo la Ita y tal? Ja, 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 me partía de risa. Porque la pobre mujer, claro, ella hacía cocina popular tradicional, le llevábamos al restaurante y decía, mira, la verdad es que no entiendo nada de lo que hace, pero nada, para mí, pero está bueno. Entonces eso a mí se me quedó... ¿Y a la gente le gusta? Le digo, sí. Me dice, entonces vale. Entonces eso a mí me pareció importante. Digo, no está entendiendo absolutamente nada de lo que está haciendo mi padre, porque no reconocía un ravioli, no reconocía una serie de crujientes, no reconocía cosas. La fruta de la pasión no la había probado en su vida. Entonces, pero le gustaba. Y yo le intentaba explicar cómo estaba hecho y se perdía, ¿no? Eso que era una mujer muy capaz, pero se perdía. Entonces dije, mira, ya sé lo que voy a hacer. Intentar buscar que sea placentero. Bueno, ahora vamos a entrar en el tema del dulce. Bueno, el tema del dulce es un tema no vamos a entrar en discusión, pero os voy a explicar, luego que os explique Xavi. Muy complicado. ¿Por qué? Porque después vas al restaurante, bebes, comes y luego llega el momento del dulce. Llega el momento del dulce y vuelvo a decir, si tú coges una receta de Arzac de hace 50 años y la intentas repetir, o sea, tiene tanto azúcar que no te puedes, o sea, que es imposible. Un flan, una crema pastelera, una leche frita, un arroz con leche, la tarta de queso, bueno, todos estos postres que se hacían cuando yo tenía 10 años. Imposible, horrible, hay que poner la mitad. Los crepes Suzette, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, los coulis de fresas y de frutas ni os cuento. O sea, te quedabas pegado. Pero era lo que se llevaba en su momento. Hace años lo que es el dulce equivalía a lujo. ¿Y por qué? Porque se venía de una posguerra donde para la gente mayor el azúcar era como oro. O sea, era como tomar caviar. Y poco a poco lo que hemos hecho ha sido aligerar los postres. De las pocas cosas que discuto con mi padre es con el tema del azúcar, porque a él le gusta todo muy dulce y a mí menos. Pedro, ya has visto tú cómo estamos en un restaurante siempre. Tenemos la suerte en el restaurante, pues el otro día, por ejemplo, Pedro ya nos va a traer cosas cuando vaya. Tenemos 2 chicos de India que ya nos han hecho también una serie de cosas, etcétera. Entonces, digo, discutimos mucho porque dice mi padre, yo quiero poner menos azúcar y él no quiere bajar y hemos conseguido que baje la dosis. Luego está el segundo dilema en el tema de los postres, que para mí tienen que ser ligeros y con cierta acidez. Y luego va a hablar Xavi, porque ya veréis que la opinión entre Xavi y yo es distinta, pero no es respetable las dos. Digo, a mí, por ejemplo, yo hay un límite en el postre que yo no lo pasaría. Para mí el postre tiene que ser siguiendo postre. A lo mejor decir, se ha quedado atrasada o está muy mayor o tal, no lo sé. Yo siempre he tenido, es que con 20 años yo era muy avanzada, pero pensaba igual. Y digo, yo, por ejemplo, hay una serie de ingredientes, yo os digo lo que pienso, que puedo aceptar, ¿no? Como, por ejemplo, ciertas frutas, ciertos toques ligeros, por ejemplo, vinagre, incluso ahora tenemos un postre que lleva un chile merquén, que es un chile de Chile. Entonces, y me gusta, es un jarabe que es un poco picante y tal,
la mostaza también la puedo aceptar en un postre. Sin embargo, yo, por ejemplo, en mi forma de pensar, yo nunca haría un helado de changurro, ¿me entendéis? Para un postre. Y otros sí. Entonces, bueno, pues cada uno que haga lo que le parezca. Para mí el postre tiene un límite hay gente que te dice, pues yo a lo mejor serviría primero el postre y al final la ensalada. Bueno, es otra manera de pensar, ¿no? Que no digo que yo, si voy a un restaurante me lo presentan, no me lo comiese. No, yo me lo comería por ver la experiencia. Pero digo, es como mi abuela comía primero el segundo plato y luego comía, porque era el que más le gustaba, comía la carne o el pescado primero y luego se comía la entrada, porque decía que quería saciarse con lo que más le gustaba y luego comer menos menos cantidad de lo que le gustaba, ¿no? Bueno, estamos hablando de otra cosa muy distinta, pero ahora os va a contar Xavi. Xavi es un experto en realidad se llama Xavi Chocolates, porque empezó con el chocolate, ¿eh? Bueno, yo le doy a todo. A todo. No, bueno, este postre que estáis viendo aquí es una cebolla. Es una cebolla untada en chocolate, pero no es una cebolla, es una manzana. Es un juego que lo hicimos en su momento y, bueno, quedaba muy curioso porque osmotizábamos la manzana en un jugo de cacao muy potente y la dejábamos al vacío durante un par de horas. Quedaba muy bien, luego iba a la plancha, etcétera. Estaba acompañada de costrones del propio untados en manteca de cacao. Quedaba un crujiente muy, muy curioso. Este es otro postre. A mí no me suele gustar llamarle postres porque en realidad son platos, son ideas, ¿no? Que pueda tener más tendencia hacia el azúcar o no, pues bueno, eso depende un poco de la elaboración, ¿no? Mira, esta es una idea que salió de un viaje a Italia donde probamos hace ya muchísimos años, donde probamos la sfogliatella, que es una técnica muy curiosa para hacer, bueno, una especie de hojaldre, ¿no? Nosotros íbamos un poco más allá y generábamos con polvo de arce, con miel de arce, una especie de hoja que se asemejaba totalmente al disco de un árbol, ¿no? En este caso del arce. Sí, vale. Vamos a empezar con el... Bueno, este plato se llama enigma, está hecho con una técnica tradicional andaluza donde se fríe una masa, bueno, una masa básicamente parecida a un crepe, y ahí hemos hecho el enigma, que es un hierro donde se compone, que puede parecer que no significa nada, pero ahí está encerrada la palabra Arzac. Estas cosas de diseño nos lo pasamos muy bien porque siempre el juego de los conceptos puede ir hasta donde tú quieras, hasta donde tu imaginación te lleve, ¿no? Y en este caso el resultado es como parecido a una flor. No sé si tenéis ahí alguna frita. Sí, ¿no? Sí. Sí, esta os la dejo aquí. Es el toque muy crujiente y esto se presentaba relleno sobre una inulina. Una inulina de chocolate, depende de qué chocolate tengáis, podéis hacer algo muy divertido. La inulina, ya sabéis, es un polisacárido que se saca habitualmente en forma de fibra desde la chicoria, aunque también se puede sacar desde otros productos. Ahí el juego es... Yo, como siempre, para mí la palabra aliada en la cocina, aparte del sabor, son las texturas. Las texturas son claves para jugar para bien o para mal. Ya sabéis que la mayoría de los platos que se rechazan culturalmente suelen ser debido a la textura. Y además es curioso porque en realidad es parecido a una masa de churros con menta. Sí, bueno, es que en realidad lo es. Sí. Y bueno, la inulina, que está sacada de las fibras, nos aporta una textura, luego veréis, porque luego se sirven otras dos inulinas, una de yuzu y otra de almendra amarga. La inulina lo que se consigue es una textura entre mousse y gel. Es muy curioso. Lo que estábamos diciendo antes, que por eso es importante que la innovación no pare.
¿Por qué? Porque para mí, en pastelería, por lo menos nosotros, lo que dice Xavi, estamos intentando buscar nuevos caminos para hacer crujientes que no sean la manteca de cacao, que todos lo utilizamos muchísimo, cada vez que quieres, porque es muy lucida, cada vez que quieres hacer algo crujiente te tiras hacia la manteca de cacao, porque el resultado es muy crujiente y duradero y no se humedece. Con el tiempo que tenemos aquí, pues ya sabéis, ¿no? Entonces dices, yo quiero buscar crujientes que no sean todo el rato manteca de cacao, y para eso es importante la innovación y que sigan buscando cosas, ¿no? Ya, por ejemplo, gracias a la inulina hemos conseguido una textura más que a la gente le resulta interesante, ¿no? Luego también, por ejemplo, lo que es el mensaje del plato, ¿no? Tú pones eso en una mesa y le preguntas a alguien que ves que tiene un poco como de predisposición o que está haciendo preguntas, etc. A ver, ¿usted qué se imagina que puede ser eso? Pues algunos aciertan, otros no. Y no pasa nada si no aciertas, ¿no? No se trata de hacerle un test al cliente. No hemos hablado del tema del vino. El tema del vino es muy importante. Ahora cada vez para entender de vino... Estuvo, no sé si antes de ayer, un chico que estaba aquí haciendo un curso de sommelería y la verdad es que me encantó que viniese al Arzac, se dejó orientar, pero el tema del vino también, vuelvo a decir, no estamos para darle lecciones al cliente, estamos para agradarle. Entonces, a mí una época que me dio por... Yo le decía al sommelier, y entre el sommelier y yo, pues le poníamos 2 copas negras, como de las catas de vinos a ciegas. Le poníamos 2 copas negras y le poníamos un vino y decíamos, mire, usted no va a decir lo que va a probar. Usted lo va a probar, se va a quedar en silencio y yo le voy a decir lo que ha probado. ¿Por qué? Porque no queríamos intimidar al cliente haciéndole un examen, porque ya exámenes nos hacen bastantes en la vida y en el día a día. Entonces, el que quería decía, y normalmente el cliente esperaba a que el sommelier le dijese lo que era, pero había pasado un momento divertido, había a lo mejor acertado o no, y a mí me encantó ese tema porque la gente se lo pasaba muy bien, ¿no? Y en esto es lo mismo. No tienes que decirle, a ver si adivina. No, a ver, ¿qué piensa usted que es esto y tal y cual? Pero sin forzar a nadie, ¿eh? Luego, encima le hemos puesto un polvo de remolacha, bueno, ya sabéis lo mismo, todos intentamos buscar dentro de la cocina colores. A mí me gusta el color muy, muy alegre. Ya os he dicho antes que hace años hice también no sé si os he dicho, un estudio sobre primero de la comida por los ojos, eso sí os he dicho, y luego el color, un gusto más. Entonces, estuve durante un tiempo a mi manera, estudié los colores básicos de psicología también. Mi marido me ayudó, que es arquitecto, a los colores. Y luego hice muchas cosas respecto a los colores, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, verde, naturaleza, negro, misterio. Claro, misterio para algunos, para otros es elegancia, es que también es cultural. Para ciertas culturas el blanco es funeral, para otras es pureza. Entonces, claro, es curioso. A mí me gusta mucho la comida con color. Me gusta mucho la comida verde, porque para mí muchas de nuestras cosas son verdes porque me recuerdan a la naturaleza. Luego hay colores muy difíciles de conseguir, como son los colores llamativos. Y bueno, ya sabéis, ahora todos hacemos remolacha. Pero es que queda muy, muy vistoso. Ahora hemos descubierto, nosotros estamos haciendo también una sopa de pitaya, que aquí la pitaya no existe, pero hemos conseguido la pitaya y la verdad es que queda también un color espectacular. En este caso estamos intentando que la pitaya, estamos en ello, conseguir potenciar su sabor y
Y bueno, hemos conseguido mejorarlo porque es una fruta de gran vistosidad, pero de poco sabor. Y nuestro trabajo en estos momentos está siendo en potenciar el sabor de la pitaya. Ahora vamos... Bueno, ya ha hablado José Mari, el director Aizega, de cómo estáis pasando y cómo se está pasando en el centro el tema de la pandemia. Sí que, evidentemente, ya he hecho un resumen, yo he hablado de lo que se está ayudando desde el Basque Culinary. Os he vuelto a decir que todos pensamos, todos hemos cambiado un poco nuestra dirección de actuar y dentro de las pocas cosas positivas, yo ya lo siento, no es por ser negativa, pero vuelvo a decir que cuanto antes se pase esto, mejor. Por un lado, hemos comunicado más, entre nosotros, yo había con cocineros que no hablaba desde hace 5 años. Ha tenido que pasar una hecatombe para que vuelva a hablar con ellos, pero de todo tipo de estilos y cocinas, ¿no? Pero también a mí me ha salido una idea que es respetar al máximo lo que nos ha quedado, ¿no? Entonces, también con este sentido del humor, que gracia no tiene ninguna al asunto, evidentemente, pero hemos hecho unas ruinas de cacao, ¿no? Sí que bueno, con un molde de silicona. Esto nos dio pie, estuvimos Igor y yo el año pasado en Turquía por un viaje, no, el año pasado no, en el anterior, en un viaje gastronómico que nos invitaron, que fue, a mí me encanta Turquía porque tiene unos sabores muy marcados y estuvimos en, ¿cómo se llamaban las ruinas? Éfeso. De Éfeso, y realmente ahí nos dimos cuenta de que no hay que volver al pasado, pero hay que recordar, y más ahora, ¿no? Entonces, estas columnas, Igor, que sacó un montón de fotos, pues las hemos representado, ¿no? Y es un poco que recordemos la hecatombe, pero que hemos vuelto como que la vida sigue, ¿no? Pero los hemos roto queriendo, para un poco para... De todas maneras, este postre lo que tiene, que hemos trabajado, tiene distintos chocolates, las columnas son de chocolate vietnamita y el otro es de pectina de algarrobo. ¿Puedes explicarles, Xavi, por favor? Sí, bueno, el algarrobo ya lo habréis. Ceratonia siliqua es uno de los, yo creo que es uno de los elementos más parecidos al cacao, pero que tiene otro sabor, ¿no? Aunque se puede utilizar muchas veces como un auténtico cacao o chocolate. Ahí lo que hemos hecho ha sido una pectina con una textura muy que se asemeja, prácticamente es dificilísima de trabajar, por eso lo hacemos en unidades. Y tiene una textura que combina perfectamente con el crujiente que le está poniendo ahora y con la mousse congelada. Esa proporción de mousse que tenéis en la receta es fantástica. Os la recomiendo que la respetéis al máximo, porque a nivel de congelación y de estructura y de melosidad es como ninguna. Parte de una patea bomb, no es ninguna novedad, pero el resultado es fantástico. Bien. Y lo verde representa que detrás de las ruinas siempre, esto es como el ave fénix, volvemos a renacer, que lo haremos, seguro, no lo dudéis. Yo volvería pasado mañana a Turquía, o sea, digo que las ruinas esas, la verdad es que fueron impresionantes. Y luego, bueno, ahora vamos a seguir con un poco para que veáis lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Ya os he contado lo de la sopa de pitaya, pero no tenemos foto, no os podemos enseñar. Y ahora vamos a tirar un poco os vamos a hacer 2 platos que tenemos ahora en la carta, un poco para que veáis. Empezamos, ¿no? Bueno, eso es las ruinas
Es que me encanta. Bueno, el plato que os vamos a enseñar es un pichón. Es un pichón. Elena, un segundo. La mousse son las columnas, ¿eh? O sea, la pectina es el cuadrado central, y la mousse esta que os he dicho de congelación que actúa también son las columnas. Las columnas y los capiteles. Bueno, hablando del famoso kilómetro cero, que me lo he repetido 40 veces, pero que es así y que es lo que nos interesa, este es un pichón de las Landas. Hay pichones en Navarra y hay pichones en las Landas. El de las Landas es un pichón que es un pichón más gordito, es un pichón que el proveedor no está muy lejos, está muy cerca, y si hay cualquier problema se puede acercar o nos podemos acercar nosotros allí. En las Landas es una zona que están muy acostumbrados a patos, a aves, a pichones, a foie, etcétera, ¿no? Entonces, nos gustó mucho, hemos conseguido un proveedor que nos gusta su calidad, pero claro, ¿qué hay que hacer? Hay que saberlo cocinar. Para eso, por eso decía que la formación es importante. Yo aprendí en Francia, yo estuve 2 años en Francia y ahí vi cómo asaban las carnes. ¿Cómo hacían? Cogían en una sartén que podían meterla en el horno, doraban primero, lo sazonaban por dentro y por fuera, lo ponían por la parte de la espalda primero abajo para que el animal cogiera calor, luego doraban las pechugas de un lado y del otro, luego lo metían unos 4 o 5 minutos al horno, lo sacaban, lo cubrían de papel de aluminio, lo dejaban reposar 10 minutos. Eso es lo que a mí me enseñaron de un asado correcto de un ave. Bueno, en este caso hablo de un pichón. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es, como le hemos quitado las pechugas, lo que hacemos, sustituimos el hueso por... como le has quitado el hueso, le has quitado sustancia. Entonces le damos ya habréis oído también las palabras, le damos un mojo. Un mojo quiere decir un puré a base de un poco imitando a los canarios, que tienen el mojo, las papas arrugadas con los mojos, que son increíblemente impresionantes, pero nosotros hacemos el mojo a nuestra manera según el producto que vayamos a cocinar. Entonces, salpimentamos las pechugas. Con los huesos hacemos un jugo de pichón y le añadimos el mojo. Entonces, lo que hacemos es darle un golpe de plancha para que coja un poquito de sabor, porque vuelvo a decir, porque le hemos quitado los huesos, y ahora continúo. El año pasado también es importante que vayáis a ferias gastronómicas. Yo voy todos los años a todas las que puedas, o iba. Pero volveré. Y entonces estuve en Gourmets el año pasado y de repente veo un stand que pone Peugeot. Digo, ahí va, si esos son coches. Y vi que tenían una serie de materiales destinados a la hostelería, que eran unos pimenteros, unas copas, etcétera, y vi esta cocotte. Entonces, claro, les dije, ¿y esta cocotte? Dije, uy, qué interesante. Y me dijeron, no, porque si te respeta lo que es el crujiente de un asado y te hace una especie como de cocción al vacío. Entonces me gustó tanto que les pedí que me mandaran uno. Y aparte la tapa es lisa, y dije, yo estoy también intentando hacer cosas en el comedor que tengan sentido y que sean prácticas, que no vuelvan loco al servicio, pero que la gente... también disfrute de ello, ¿no? Tanto el comensal como el servicio. Entonces, dentro hemos metido ramas de tomillo y dátiles. Dátiles del famoso viaje ese que hicimos a Turquía, y luego yo en febrero estuve en Dubái, en un congreso del Golfo Pérsico. Y entonces, claro, me regalaron unos dátiles del desierto maravillosos, y vi que los usaban para cocinar carne. Y claro, yo lo que hago, en vez de traerlos de Dubái, tenemos un contacto en Elche que nos manda los dátiles de Elche. Que no tengo nada en contra de los de Dubái, pero digo, por cercanía, traemos los de Elche. Entonces, los metemos dentro y metemos, como os he dicho, el pichón,
que ya le hemos dado una vuelta en la sartén con el mojo, lo metemos ahí dentro y luego, porque ya está, ya ha reposado el pichón también, lo quemamos con un soplete, se pone la tapa y se lleva al comedor. O sea, nosotros esta operación en el comedor no la queremos hacer porque suelta demasiado aroma. Y claro, si la mesa de al lado no quiere comer pichón, aunque esté a 2 metros, digo, le va a llegar el aroma. Y de la otra manera le llega menos. Entonces, esto se presenta delante del cliente. La guarnición también hemos intentado, en este caso son escorzoneras. Espera, Xavi, perdón, que no les he explicado. Escorzoneras, que son tubérculos también, por salir un poco de la patata, ¿no? Y luego esto se sirve en el comedor, llega donde el cliente, el servicio se lo presenta, le pone, tiene otro platito preparado blanco para no manchar el mantel, se lo pone así al lado, le pone los dátiles aquí y le sirve el pichón. Entonces los dátiles los hemos utilizado para el plato, el pichón, y le ha llegado el aroma y la tapa como plato, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que está teniendo mucha aceptación. Como veis, tengo que seguir viajando, que ahora estamos un poco limitados, pero que el viajar da muchas ideas. Lo que estábamos diciendo antes, para otra cultura, lo que resulta normal, para nosotros es nuevo, ¿no? Eso es así. A mí me hace gracia cuando viene gente al restaurante a hacer prácticas o a aprender, se fijan en las cosas más inverosímiles que para ti son el día a día, ¿no? Entonces dices, qué maravilla que les guste eso. De repente les gusta un postre que tú lo llevas haciendo toda la vida, pues nosotros tenemos un postre que es un crujiente de frambuesas. David, tú ya lo has visto, el crujiente de frambuesas con una masa crujiente, unas frambuesas y una crema de toffee. Bueno, pues sí, tiene un éxito y hay gente que lo sigue pidiendo, pero no solo gente mayor, también gente joven. Y dices, yo el éxito de ese postre no lo entiendo, pero es que hay cosas en los restaurantes inverosímiles, o sea, que incomprensibles, ¿no? Que también forma parte del juego, ¿no? Y dices, qué cosa. También, yo me acuerdo, mi padre y yo hicimos hace años, hicimos en el laboratorio, ¿te acuerdas, Xavi? Una terrina prensada. Era una terrina prensada de cogollos, salmón, queso. Le añadíamos vinagreta, lo prensábamos y lo presentamos mi padre y yo de una forma y no gustó. Era cuestión del tamaño. Y 3 años después, pues ¿te acuerdas? Pusimos la mitad y fue un éxito. O sea, que muchas veces os vais a encontrar con cosas que no te las esperas, ¿no? ¿Y qué tienes que hacer? Aguantarte. Porque aquí los egos hay que dejarlos aparte, que aquí de lo que se trata es de acertar al máximo posible. A mí también me da pena cuando estás un montón de tiempo pensando en una receta y luego no te sale, bueno, pues ¿qué le vas a hacer? ¿No? Yo me acuerdo hace muchos años, intenté hacer una yema que quería añadirle azúcar a la yema y yo no lo conseguí. Y 3 años después salió otro chef y lo consiguió. No nos salía, no sé qué hacíamos, o el jarabe no era el adecuado, etcétera, ¿no? Pero no pasa nada. Yo me alegré por el otro, dije, mira, qué bien, ¿no? Bueno, ahora sí. Vamos a hacer un mero. También dentro de la carta hay que estudiar. Hay que estudiar porque, claro, dices, ¿qué suele pasar? Que los que llevamos toda la vida, pues llevamos toda la vida utilizando los mismos productos de temporada. Y luego dices, otra vez, aunque sean unos productos maravillosos, pero ya por salir de la monotonía, ¿no? Otra vez merluza, otra vez rape, otra vez lubina, otra vez lenguau. Luego yo os voy a contar lo que hay. Hay ciertos pescados que son muy difíciles de acertar. El lenguau, por ejemplo, queda muy duro o queda muy blando. Entonces, hay algunos que les gusta, otros que no les gusta. Es un pescado bastante problemático. Luego,
Luego hay otros, por ejemplo, la lubina. La lubina le pasa igual. Es muy complicado. Entonces, no lo hemos hecho por fácil, pero yo ya estoy harta de quiero cambiar, que seguramente a lo mejor el año que viene volver al lenguado no me importa. Pero ahora hemos sacado el mero. El mero es un plato que a lo mejor no está tan visto y cambias un poco y a la gente le gusta, ¿no? Porque no os penséis que es tan fácil poner pescados tipo el chicharro o ese tipo de pescados. O sea, no es tan fácil. Para mí son deliciosos, para Xavi y ellos también, pero que la gente sigue un poco con la idea, no todos, pero de cómo voy a comer yo un chicharro a la brasa o un verdel en el arzac. Pues al final vamos cambiando y quiero que entendáis un poco, vamos acertando un poco, no que por eso haya que poner caviar en todos los platos, no, para nada. A mí donde estén hemos tenido anchoas. Cuando tú haces un plato con una materia prima muy noble y muy humilde, tienes que justificar lo que estás haciendo. Puedes hacer un gran plato, como he dicho, de un huevo, pero puedes hacer un gran plato también de un bogavante o de una anchoa. Digo que todo lo que hagas tiene que estar justificado, o bien por precio o por creatividad, ¿no? Si le pones una anchoa muy creativa, le va a dar igual lo que esté comiendo y le va a gustar a lo mejor más que el bogavante. Y para eso hay que currárselo. Bueno, después de la hecatombe, nos hemos dado cuenta que es curioso, pero hay ciertas profesiones en esta vida que están tendiendo a desaparecer, que son las profesiones muy artesanales. O sea, encontrar un guarnicionero, un carpintero, un persianero o gente que trabaje, algunos salen, pero gente, por ejemplo, que trabaje el cuero de forma artesanal, etcétera, está tendiendo a desaparecer. Entonces, yo creo que también es el momento de valorar todas esas profesiones, que son artesanales, ¿no? Porque realmente están teniendo problemas la gente en encontrar a alguien que de repente haga un policromado o un restaurador o una persona incluso que esté especializada en un tipo de electricidad. O sea, está siendo muy complicado. Y bueno, volviendo a los materiales nobles, como ahora nos fijamos mucho en estas cosas, pues nos dimos cuenta que hay por un sistema que por medio de, ahora lo va a explicar Igor o quien sea, que recuerda al cuero, ¿no? Esto es algo tan sencillo como la piel de un hongo, bueno, de una seta. Hongos con hongos no trabajamos. Esto es Boletus edulis y lo que hacemos es quitarle la piel de la superficie y dejarla deshidratar. Ella misma cuando va perdiendo humedad va quedándose junta y se queda con una textura totalmente como si fuera un cuero. ¿Qué consigues en la boca con esto? También una textura muy particular. Esto no es crujiente, tampoco es blando. Es muy parecido al cuero y de aspecto totalmente parecido. Esto puedes hacer láminas que bueno, hemos hecho para fotos y para algunas cosas así muy particulares. Queda totalmente espectacular. Aparte que tiene un sabor muy umami, muy de hongo seco, de seta seca. Y eso lo puedes hacer con otro tipo de setas, por ejemplo, los portobelos, unos champiñones grandes, etcétera. O sea, digo que da mucho pie. Ahí en el plato, John lo que ha hecho, ¿ya habéis explicado cómo se hace? Sí. Se estira se deja secar, se estira entre dos papeles. Aquí John lo que ha hecho ha sido una raya roja que lo sacamos de goji rojo. Ahora resulta que hay goji rojo. Quería comentar esto, bueno, esto es un poco pues un útil, esto es un limpiador de un sifón, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros le damos vueltas y utilizamos pues para hacer pues decoración, ¿no? Esto vuelve al tema de lo que os he dicho, útiles que no son de estas cosas, pues los utilizamos para otras. Nada, curiosidad.
Y queda bonito. Porque no os penséis que aquí lo que son dudas ante la creatividad tenemos todos. O sea, vosotros, nosotros muchas veces no sabéis por dónde tirar y das vueltas sobre el mismo círculo. Pero que hay que mantenerse muy despierto, muy despierto. ¿No? Yo también tengo la suerte que, como ahora estoy rodeada, mis hijos son adolescentes, de gente joven, pues me lo paso muy bien porque tienen muchas ideas, ¿no? Y me gusta cuando, ahora en la pandemia porque no se puede, pero cuando vienen adolescentes le dice uno, mira, prueba eso, y les gusta lo más curioso, ¿no? Luego ha puesto una salsa también de lo mismo, de los hongos. Y nos vamos a pensar que mezclar pescado con hongos es nuevo. No, eso es más antiguo. Es muy típico de la cocina clásica francesa lenguado con hongos, ¿no? Eso se aprende en las cocinas básicas de todo. Yo os voy a contar una anécdota. Hace años hice un salmonete con tuétano y con alcachofa crujiente. ¿Y sabéis dónde saqué la idea? Del escoffier. Entonces el salmonete lo que pasaba era que claro, las cocciones antiguas eran 8 horas, claro, porque o hipercocían el salmonete o se envenenaban o se intoxicaban. Y luego el tuétano y todo el mundo, ¡ah, qué moderno! No, yo no estaba haciendo ninguna combinación. Había cogido la idea. Lo hacían de otra manera, la alcachofa iba introducida en el caldo, el tuétano también, servían el salmonete con un caldo, pero me da igual. A mí me parecía una combinación tan atrevida que dije, uy, mira, hay muchas cosas que no solo lo saco del antiguo, sino que también sacas de cosas de ahora, ¿no? Y me encanta ir mirando, pero que muchas de las ideas no... Como también antiguamente, por ejemplo, se mezclaba el bacalao con la trufa. Y de repente, no sé quién hizo bacalao con trufa y fue un éxito. Y yo no decía, yo ya conocía esa mezcla. Digo, y qué pena que no me haya dado cuenta que se puede hacer, ¿no? Que muchas veces las ideas las tienes delante y no te das cuenta. Y tienes que tener, como dice Xavi, ser muy observador. Bueno, yo quiero alguna pregunta porque estoy convencido que tendréis dudas. No, primero vamos a pasar lo otro, ¿o qué? No, lo que queráis, pueden ir vete pensando. a por Igor, por favor. John. Sí es verdad que la distancia hace que las preguntas no existan. Pero oye, tenéis que preguntar, si no, ¿eh? nos vamos a ir súper a disgusto, ¿eh? Es el feedback, además, tener en cuenta lo que hemos dicho al principio, ¿eh? No, la extracción. ¿Cómo hacemos la extracción de extracción. No, esto es muy sencillo. Una de dos. O bien compras las propias enzimas que ya que existen en algunos mercados, de algunos productos, o si no, lo más fácil para nosotros en ese sentido es utilizar la propia piña. Por ejemplo, en el caso de la piña o la propia papaína. Cuanto más cerca estemos de la piel, más enzimas tendrá. Entonces, tú, por ejemplo, haces un guiso de carrillera donde metes 12 carrilleras y puedes meter todas las cortezas de 1 o 2 piñas. En la medida en que metas más, te va a actuar otra cosa, que es la acidez de la propia fruta. Pero en el caso, por ejemplo, que te estoy haciendo de proporción, bueno, con una piña tienes perfectamente para 12 carrilleras. Y en el sentido de la ficina o de la actidina, tanto en el kiwi como en el higo, utilizamos toda la fruta. Cuanto más cercano a la piel, ya te he dicho, y al troncho, a lo que es la parte central de la fruta, más tienes. Y tiempos, ya has visto ahí lo que hemos hecho, 1 hora, 2 horas, 3 horas, puede ser toda la noche, depende también la solución en que tengas. Acuérdate que luego eso va a dar algo de sabor. Cuanto más tiempo, lógicamente, más sabor. ¿Cuánto lleva el proceso de creación, digamos, desde que surge la idea de un plato hasta que realmente llega ese plato al comensal? O sea, ¿cuántos procesos pasan? Nosotros tenemos un récord
que es 1 año y medio. Y el otro récord por abajo es un día, de un día para otro. O sea, Y en totalmente. medio puede haber cualquier cosa, porque siempre estamos matizando los platos, siempre, día a día se van matizando. Esto es como cuando a un pintor está delante de un cuadro y va pintando y dice, oye, aquí le voy a poner más color, aquí le voy a bajar, y pasan los días, ¿no? Pero la clave es que hayas tenido la idea, aunque hayas tardado 1 año y medio en desarrollarla, pero la clave es que hayas tenido la idea. Si has tenido la idea, va fenómeno. No, pero luego hay veces que también, por ejemplo, a mí hace 4 años o 5, ahora está muy de moda el aguacate, pero antes no. Y llego al restaurante y le digo, bueno, queríamos hacer un helado de aguacate, nos salió duro como una piedra. Y luego de eso hicimos como una especie de relleno de bombón. O sea que muchas veces de una idea inicial, a nosotros el aguacate nos quedaba duro como una piedra en forma de helado y en forma de relleno nos quedaba fenomenal. Entonces, que de la idea inicial a la que tienes hay mucha diferencia. Pero normalmente solemos tardar unos 2-3 meses en sacar un plato, hasta que ya lo hemos probado todo. Lo ha probado mi padre, luego lo que hacemos es el equipo de abajo de la cocina también lo tienen que aceptar, que sea factible. Porque claro, si tú tienes que coger el chipirón, colgarlo del techo de un hilo, que esté ahí una semana, pues bueno, pues no. ¿No? Digo, no estoy llamándoles locos, pero digo que tiene que ser algo factible. Luego también que el producto se pueda conseguir, ¿no? Y luego lo que hacemos es, se lo damos a probar a clientes que son fijos de Arzac y que sabemos que les gusta. Entonces, ellos nos van a decir la verdad y sabemos que les gusta nuestro estilo, pero que nos van y que conocen nuestra tendencia. Eso también. Entonces, normalmente 2-3 meses. Sí. Bueno, ahora estamos descubriendo, por ejemplo, estamos descubriendo una serie de cereales, no quiere decir que todo sea cereal, pero una serie de cereales ancestrales, como puede ser el camut, el carraón, que en realidad también han sido utilizados en culturas africanas de origen. Entonces, bueno, vamos un poco por ahí. Luego a mí me gustan mucho las legumbres. No quiere decir, tampoco tu cocina se tiene que convertir en algo muy, muy, muy pesado, ¿no? Pero, y luego yo os voy a decir una cosa. Vuelvo a decir que yo ahora estoy leyendo mucho sobre veganos. Yo no soy vegana, yo como de todo, pero me gustan ciertos ingredientes que los tienes cerca, que para mí no los he utilizado muchos, y de veganos y vegetarianos. Entonces, tengo un montón de revistas de veganos y vegetarianos que te dan idea a esos productos y luego las legumbres, que ha caído en mis manos un libro sobre la FAO de las legumbres, me encanta, ¿no? Yo creo que va a ser un poco, vamos a tener más tiempo para estudiar, cosa pero yo creo que cada uno va a buscar un poco, así como aquí ya se ha hecho y está saliendo en el resto de España, gente joven donde está estudiando su entorno, de productos que a lo mejor nosotros no teníamos. Por ejemplo, nosotros tenemos en el restaurante una galleta de harina altramuz, que es muy parecida a la harina de garbanzo, ¿no? Pero claro, no te van a poner el altramuz en Holanda. O te lo ponen aquí o no te lo ponen, ¿no? Es como, por ejemplo, a mis hijos, ¿no? Cuando de repente llegan, tienen una edad que de repente ya no se quieren vestir de caseritos, de baserritarras. Le digo, a ver, estamos en Donosti, ¿qué te vas a vestir? ¿De sevillana? O sea, y los niños de Sevilla se vestirán de sevillanos. No digo que lo mismo pasa con la cocina, pero... Y luego también la tendencia es un poco, estamos buscando como os hemos dicho, la pectina, el colágeno, ese tipo de texturas un poco distintas, pero eso es más difícil, porque hay muy pocas. La inulina, etcétera, ¿no? Digo que esa es un poco la perspectiva. De todas maneras, lo que dice Elena es así, pero yo creo que cada vez existen menos este mundo de la tendencia, ¿no? O sea, sí que podemos, si echamos atrás, pues de repente
todo el mundo descubrió los ceviches y todo el restante sabía ceviches. Ahora de repente, bueno, ya igual ya se está pasando, pero no eras digno si no tenías un guacamole en el restaurante. Había un montón de cosas así. Yo creo que esas cosas cada vez más, yo creo que se están empezando a perder, ¿no? ¿Y qué es lo que va a ser la tendencia? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora en estos momentos difíciles? Pues bueno, pues es justo seguir estudiando, seguir descubriendo cosas nuevas. No sé, llevan como 10 días tratando de emular a un chino haciendo una pasta en el laboratorio. Se están pegando contra la pared todos los días. No nos llegan a hacer igual. Pues eso es un poco, a día de hoy, pues bueno, no podemos viajar, ¿no? Pero tenemos muchas facilidades de llegar a los sitios sin tener que coger un avión, ¿no? Entonces es perseguir una cultura, tratar de ser curiosos, preguntarse muchas veces el porqué de las cosas. Y yo creo que simplemente con eso tienes unos campos muy amplios para poder evolucionar en tu cocina, ¿no? Hola, ¿cómo están? Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera, el nombre de enigma del postre me llamó muchísimo la atención, entonces quería preguntarles cómo nace el nombre de cada plato. Y segunda pregunta, que es algo muy personal para ti, Elena, es ¿cómo equilibras tu vida siendo mamá? Porque me quedé asombrada. Yo soy de Ecuador, no soy mamá todavía, pero el hecho de haber venido desde lejos a estar acá algunos meses, sí me he cuestionado de cómo lo lograré siendo mamá en el futuro si quiero hacer tantas cosas. Gracias. Bueno, yo voy a explicar en orden. Los nombres de los platos los ponemos nosotros. Claro, es muy difícil poner los nombres de los platos. Entre nosotros nos ayudamos. Oye, ¿qué os parece? En este caso, el de enigma era fácil porque contenía todas las letras de Arzac y era una pregunta que hacías sobre el postre, ¿no? Entonces, lo que pasa que luego todo, os voy a contar, se va formando, se va como naturalizando. Entonces, de repente sale un plato nuevo y Elena, el nombre. Y quieren que se lo den 3 minutos. Le digo, oye, por favor, que yo tengo que pensarlo. Tengo que hablar con Xavi, tengo que hablar con el laboratorio y tenemos que ver un poco... y muchas veces el nombre de... las ruinas de chocolate realmente no le queríamos llamar la hecatombe porque nos parecía muy negativo. Parece que estamos aquí pensando en el fin del mundo. No. Y además le queríamos dar una connotación un poco de humor, ¿no? Entonces, hay que darle muchas vueltas, tienes que tener, pues, hay gente que vale para hacer súper bien el pescado, hay gente que vale para hacer un postre. A mí yo, por ejemplo, yo hago soufflé y mi soufflé a lo largo de los años, como dejas de hacer la mano, no me sufla como cuando tenía 20 años. Y lo mismo pasa, entonces... y hay gente que vale para poner nombres, o sea, por eso digo que el tener gente variada está muy bien, ¿no? Eso por un lado. El nombre de los platos, os vuelvo a decir que es un poco bajo instinto. Y luego, el segundo plano, como he dicho antes, pues el País Vasco es un matriarcado en el cual la mujer siempre ha sido muy fuerte y mi hermana y yo crecimos en un ambiente donde ser mujer era normal. Entonces, mi madre también, ahora está jubilada, pero también trabajaba en el restaurante y nosotras vimos que era posible. Mi hermana es historiadora, pero yo trabajo en el restaurante desde bien joven y bueno, por un lado, sí que es verdad que el año que nació mi hija Nora, que es la mayor, nacieron 5 niños más en el Arzac de mujeres. Y todas han vuelto, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver un poco predisposición por ejemplo, no quiero aquí contar la vida personal, pero John fue padre, Igor ha sido padre, entonces no solo estamos conciliando vida de mujeres, sino también vida de hombres, ¿no? Como es lo lógico. Luego, yo aprendí de mis padres y de mi abuela una serie de trucos que es ser muy práctico y luego también porque en mi caso a mí mi marido nunca me puso ninguna pega, todo lo contrario. Entonces, bueno, que no sea así en todo el mundo, soy consciente. Que me gustaría que fuese así en todo el mundo, también.
¿Que queda mucho tiempo para que esto sea así? Pues también, ¿no? Yo creo que es una cuestión social de tiempo, pero que llegará, ¿eh? Yo por eso estoy muy contenta, por todo. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días y gracias. Una pregunta. Yo soy profesor de metodologías de innovación, así que luego podemos hablar un rato. Pero respecto a esa parte de la innovación, he visto que tenéis como la innovación incremental, pero ¿alguna vez hacéis también un research o una búsqueda de qué tipo de cliente tenéis o qué tipo de cliente queréis atraer y en torno a eso ideáis algo? Hacemos un estudio porque es curioso, es muy curioso porque de repente también depende un poco de los viajes que hayamos hecho. Si de repente, bueno, este año hemos parado de viajar, pero si de repente vamos a Australia a un congreso, a los 6 meses se nos llena el restaurante de australianos. Si de repente vamos a Holanda a un congreso, a los 4 meses se nos llena el restaurante de holandeses. También depende de la crisis de los países que viajan. Ahora, por ejemplo, no digo ahora, si Estados Unidos o América tiene crisis, no vienen americanos. Si de repente ha pasado algo en Australia, los grandes incendios, los australianos no llegan. O sea, es un poco, tienes que estar un poco al tanto de lo que ocurre en el mundo, de su situación económica y por qué ocurre. Luego, también nos hemos dado cuenta a lo largo de los años que el restaurante, porque estudiamos los porcentajes, ha subido el nivel de los locales porque nos hemos convertido en un restaurante, no lo digo en plan mal, en plan peyorativamente, me encanta porque nos hemos convertido en un restaurante de celebración de valor seguro para la gente. Viene mucha gente, hubo unos años que dejó la gente de venir, quizá de la local venía menos, pues porque al venir tantos extranjeros, los extranjeros lo que hacían te reservaban 6 o 8 meses antes, entonces luego para los locales no había sitio. Luego, porque a veces luego se nos ocurrió guardar 2 o 3 mesas para la gente local, porque ya sabéis que aquí la gente, todo el mundo lo hace a última hora, entonces ya vimos que empezaron a venir. Y ahora hay un montón, nos ha aumentado mucho el tema del vale invitación, en el cual se regalan. Se casa uno, alguien cumple 30 años, cumple 40 años, se jubilan sus padres, no sé quién, la jubilación, tal, una boda, entre 5 amigos le regalan una cena para 2. Es decir, nos hemos dado cuenta que, por un lado, nos habíamos convertido en un restaurante de destino gastronómico mundial que por ciertos premios, 3 estrellas Michelin, somos objetivo gastronómico y, por otro lado, en un valor seguro a la gente que quiere gastar dinero para una celebración. Y eso nos llena de orgullo también, porque dices, y la gente te dice, no, es que ya de gastar yo quiero estar seguro de que estoy gastando bien, ¿no? Entonces, ese factor sí nos ha aumentado. Lo que pasa que en estos momentos nos hemos quedado bloqueados. Nos hemos quedado bloqueados en el caso de la pandemia, porque ahora extranjeros no viene ninguno. Algún despistado, no lo digo en plan mal, que cae en San Sebastián, pero digo, y hemos tenido mucho de los de vale invitación. Entonces, pero esto de los de celebración, como digo yo, restaurante de celebración, eso ya más o menos desde hace casi 2 años. Entonces, bueno, también depende un poco ya he dicho, de la situación de los países y de lo que hayamos viajado. Es curiosísimo, porque cuando viajamos, aparte de tomar parte en un mundo, en un congreso gastronómico, luego aprovechan el viaje y te hacen mucha prensa. Entonces, la prensa comunica y, uy, mira, pues vamos a ir cerca de San Sebastián, pues nos vamos a acercar. Y eso funciona, Pero digo a nivel, porque mi padre lleva toda su vida. Todo esto que te digo lo tenemos informatizado, pero mi padre lleva toda su vida escribiendo los clientes que vienen al día y se hace bueno o hace malo. Es curioso, le digo, pero yo por qué apuntar si hace bueno o se hace malo, si el restaurante lleva 2 meses lleno.
ya por si acaso, por si faltaban 2 mesas, una mesa, ¿no? Y él ya empezó hace años a mirar, ¿no? Lo de si hace bueno y hace malo, pero para él era muy importante. ¿Y qué querías? Perdona, que te he cortado. Sí, no, sin problema. Esa parte me parece interesante y también si hacéis un research en torno a eso, por ejemplo, queréis, ahora que sabes que el mercado es más local, si es más local, vamos a empezar a trabajar desde el lab en buscar algo que le pueda interesar y atraer más así al local. Por ejemplo, hablando de esa parte de research a la hora de hacer innovación, que no sea solo el producto a lo mejor o la técnica, sino Sí. también un research más. No, aquí como siempre hemos trabajado para los dos tipos de clientes, nosotros no hemos nunca contemplado si era de aquí o era de fuera, porque hemos considerado que ellos venían a ver lo que nosotros queríamos. Lo que sí hemos hecho ha sido lo que hemos estado enseñando un poco, por ejemplo, pues el tartar de oveja lacha, un poco, pues que a la gente de aquí sí le va a hacer ilusión, ¿no? Por ejemplo, porque es un queso que han comido toda su vida, etcétera, etcétera. No quiere decir que solo cocinemos para la gente de aquí, pero sí hay una serie de guiños que yo sé que la gente de aquí los va a reconocer y que se van a reír un rato. Entonces, no reír un rato solo por reír, sino que les va a hacer ilusión, ¿no? Lo que sí tienes que ser es muy flexible, así como, por ejemplo, el extranjero está él está más acostumbrado a hacer una reserva por internet, a incluso te dan su tarjeta de crédito sin ningún problema. El de aquí ya es más reticente a dar su tarjeta de crédito. Entonces tienes que entender un poco, no que porque no te vayas a fiar del de fuera y sí del de aquí, porque no pasa nada, pero que son costumbres que nos tenemos que adaptar. Luego también hay una cosa que es al extranjero normalmente, sobre todo no de todos los países, pero de ciertos países, por ejemplo de Europa, de Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, les gusta comer muy lento, pero muy lento. O sea, muy lento es que entran a las 8:30 de normal y se van a la 1:15. Sin embargo, a lo que es el español, americano o francés, más rápido. Entonces tenemos también que acertar, pero claro, el que ha vivido en España y ya se ha españolizado también es complicado. Pero digo que en general suele funcionar este tipo de... Yo sé que los holandeses y los belgas, por ejemplo, hay que ir muy lento, si no para ellos es un fallo. Sin embargo, para la gente de aquí o los americanos, ir muy lento, muy rápido, o sea, para ellos ir muy rápido es un fallo y para los americanos ir muy lento también es un fallo. A ver. Perdona, Elena, simplemente para meterme en el debate este. A ver, de alguna manera sí se ha hecho un research en ese aspecto. Gastronómicamente hablando, encima del plato, no, porque al final hacemos una cocina de autor de la manera que queramos, pero hacemos algo muy personal y lo basamos en nuestro propio paladar. O sea, que decir, nuestro paladar es local y entendemos que aquello que a nosotros nos vaya a gustar, en su generalidad, va a gustar. Y además creo personalmente que es una cocina que estéticamente puede tener una apariencia, pero en el sabor tiene un sabor como muy local, ¿no? Y en cuanto a en la búsqueda del cliente, pues sí que en estos momentos estuvimos dándole muchísimas vueltas de cómo tratar a falta de ese cliente más habitual, porque aquí somos los que somos muy pocos. En verano hemos recibido gente del Estado español, mucha, pero luego te das cuenta que la gente de fuera no viaja, no están ni los nórdicos, no hay ninguna nacionalidad excepto la francesa, ¿no? Entonces, ahí de alguna manera sí que nos veíamos en la necesidad de tratar yo creo que atraer, igual no es la palabra, pero sí seducir o reseducir a ese cliente local de alguna manera, ¿no? Entonces, ahí tratamos de jugar un poco poniendo mucho en valor tanto Arzac, porque yo no soy Arzac y voy a hablar,
yo creo que el nombre de Arzac, hay muy pocas marcas que están relacionadas con un término que dice que ya es como garantía, ¿no? Podréis comer mejor o peor, entiendo que siempre se comerá bien, pero es un nombre que está acuñado ya directamente a calidad, entre dos amigos se apuestan una comida en Arzac, siempre es algo como muy acuñado a la calidad, ¿no? Sobre todo en este entorno, ¿no? Y de ahí iniciamos un trabajo bastante importante, pues ya de inicio tratando de poner en valor todos nuestros proveedores, que sabíamos que eran momentos malos tanto para nosotros, pero para ellos también. Y a través de ellos y nosotros, y aprovechar la marca que tiene en todo este territorio, pues ponerlo en valor, ¿no? Entonces fue de alguna manera nuestra manera de seducir algo más si hiciese falta al cliente local, porque sabíamos que el de fuera no iba a estar, ¿no? Entonces ahí hicimos varias actividades con ellos y bueno, habremos seducido, también se lo están poniendo muy difícil para que puedan venir a nuestras casas, pero también era una forma de agradecer mucho toda la labor que hacen, porque sin ellos tampoco nosotros no somos nada. Entonces, bueno, esa ha sido un poco nuestra operación estos días. Buenas. Sí. En la primera parte de la ponencia hablabas de la historia y de que tú eres cuarta generación. Yo quería saber si hay una quinta generación con el apellido Arzac, que tus hijas, sobrinos o... Pues no tiene pinta. ¿No? Y en caso de que no, sí. ¿Tienes algún plan para que perdure la institución Arzac en el tiempo? ¿O se acabará ahí? Bueno, no tiene pinta porque yo no les puedo obligar, a mí no me obligaron, a mi hermana tampoco. Yo a la edad, no sé si serían otros tiempos, pero yo a la edad de mis hijos ya lo sabía. Yo terminé el colegio hasta los 18, pero digo que yo desde los 12 ya me gustaba, hacía cosas en casa y tal, suflés en el microondas, hacía unas cosas. Y bueno, ellos tienen la cocina idealizada, yo les estoy enseñando a cocinar para que, perdón, he sido yo, para que sepan, sobre todo si se van a vivir donde sea, pues que tengan unas nociones por salud, por nutrición, por cultura. Pero yo lo que tendré que hacer en un futuro, si no me sigue nadie, es o vender el restaurante, o sea, yo no puedo seguir hasta los 100 años, porque a lo mejor pasado mañana me pasa algo, ¿me entendéis? Pero digo que a mí me hubiese gustado que alguno de los dos siguiera, no, creo que no va a ser el caso, a lo mejor me dan una sorpresa, pero si no, pues... Yo confío en Nora, ¿eh? Sí, no sé. Es la hija mayor. Sí, ahora están como todos con el móvil así, viendo TikToks y bueno, no sé. Y si no, pues me tendré que jubilar y ya veremos. O sea, hay 1000 opciones, o traspasas el restaurante o lo vendes o te jubilas o... Será una pena, pero es que no les puedo obligar. Mi hermana no tiene hijos, o sea que bueno, ya veremos lo que pasa. O si no, luego a lo mejor alguien... Pero bueno, todavía tengo que dar murga y seguiré unos cuantos años, o sea que nos seguiremos viendo, ¿eh? Lo que sí nos gustaría ahora, porque tenemos que ir acabando, bueno, luego si queréis alguna pregunta más, tenemos que enseñar lo último, que os quería decir. ¿Alguien se le ha quedado alguna pregunta muy urgente? No quiero cortar rollo, ¿eh? Yo estaría aquí toda la tarde. Os lo digo muy en serio, que es muy interesante. Acabamos de estrenar en el Festival de Cine una película que se llama Arzac since 1897. La han estado dando en el cine, ahora ya, luego ya se podrá ver en otras plataformas que todavía no sabemos cuáles van a ser, en el cual un director de cine, Asier Altuna, con Bainet y la productora Barton Films, estuvo desde hace 3 años siguiendo a la figura de mi padre y luego a mí también para grabar un documental, película sobre Arzac. Os podéis imaginar, pues al principio cuando vinieron y nos dijeron que ya han grabado cosas más bien tipo más profesional, más dirigido a la cocina, etcétera, ¿no?
Entonces, claro, dijimos, nos quedamos como, ¿y cómo vas a hacer para en hora y media grabar toda una vida de un personaje como mi padre y luego que voy yo por detrás? O sea, Entonces, ha sido, la verdad es que lo ha hecho de una manera muy curiosa, muy interesante, ha sido una suerte y encima también ha reflejado hasta los pequeños toques de humor que tanto nos gustan. Yo soy más seria que mi padre, pero luego nos ha encantado, no lo ha podido hacer mejor. La presentamos en el Festival de Cine y ya veréis, os hemos traído un avance para que cuando podáis la veáis. Para cuando podáis la veáis, a ver si os gusta tanto como a nosotros. A ver. Yo lo que pasa es que tengo ganas de buscar algo que me llene tanto como la cocina. Yo cuando le dije a mi madre que iba a ir a la escuela de hostelería, se agarró un cabreo. Dijo, pero Juan Mari, para ser cocinero me estoy yo sacrificando toda la vida. Porque no era fácil lo que nuestro Aita empezó a hacer en los años 70 y el grupo de la Nueva Cocina Vasca era muy rompedor. Es que lo difícil está en venir de dar de comer a explicar que yo hago cocina autor. Nos han dado 3 estrellas Michelin y yo me quedé alucinada, claro. Evidentemente no te puedes relajar. La presión es necesaria para un trabajo como el nuestro, ¿no? Pero joder con la tabla, con el azúcar a ti, Elena. Es que si no está bueno, la gente no le gusta tanto. El cambio generacional no es tan fácil. Tú no puedes evitar ser hijo de. No te das cuenta en el momento de lo que estás haciendo. Te das cuenta cuando pasa el tiempo, miras para atrás y dices, joder, hemos conseguido hacer prestigio de una profesión que no tenía ningún prestigio. A mí no me importa que él siga siendo el figura. Cuanto más esté conmigo, más lo agradeceré de por vida, ¿no? Mientras me aguante mi hija, me aguante el personal, yo no me pienso jubilar. Nunca. Bueno, pues ha sido un placer estar con vosotros. Nos ha gustado mucho porque nos gusta que nos escuchéis y sobre todo me gustaría poder estar con más preguntas, pero ya sabemos que hay que seguir tanto vosotros como nosotros un horario, pero que nos hemos intentado contaros todos nuestros secretos, todas nuestras claves del éxito, nuestra situación actual, nuestras ganas de seguir y que vosotros también sigáis y que seguro que os va a ir muy bien y estamos convencidos. Eskerrik asko y hasta pronto.